La inauguración de la Exposición Imperial de Blenheim fue un acontecimiento verdaderamente magnífico, y todo el ambiente estaba impregnado de refinamiento y sofisticación. Los vestidos de seda susurraban al compás de los murmullos de los chismes, mientras los invitados comentaban las increíbles vallas publicitarias voladoras en globos multicolores que flotaban sobre los céspedes perfectamente recortados. El modelo para la feria fue un cantante de ópera llamado Antonio, y sus carteles a tamaño natural parecían casi reales. Pero eso no era todo. El evento también iba a incluir una gran sesión a cargo del autor superventas. Muy cerca, en un lugar tranquilo y pintoresco del bosque, había un pueblo con increíbles aguas termales. A los distinguidos invitados se les sirvió un vino de nieve extraordinario que no se podía encontrar en ningún otro lugar del imperio. Y por todo, solo había una persona a quien agradecer, y este lujo era mérito de Su Alteza Serenísima la Gran Duquesa. La duquesa Annette, una dama de dulce sonrisa vestida de azul, apareció ante los invitados. Sus ojos no solo revelaban nobleza, sino también un sutil destello de coquetería que la hacía aún más atractiva. De repente, se le acercó un joven caballero que la había estado buscando durante mucho tiempo, sin poder encontrarla por ninguna parte. El joven abrazó tiernamente a la duquesa por la cintura delante de todos los invitados y admitió que había estado increíblemente nervioso todo este tiempo. El venerable caballero se llamaba Roig y estaba seguro de que no importaba, ya que la dulce duquesa aún no le había dado ese beso. Todo sucedió por pura casualidad. La protagonista planeaba vivir tranquila y pacíficamente durante un año, divorciarse y desaparecer para siempre, pero al final, hiciera lo que hiciera, todo resultó grandioso. De alguna manera, incluso logró encantar al gran duque del norte, con quien soñaban todas las chicas del imperio. Con cada instante de su vida, se dio cuenta cada vez más de que había nacido para convertirse en una gran duquesa. Todo sucedió hace un año, en la lujosa mansión Frey's, cuando la protagonista estaba pensando en casarse con el gran duque. Tras conocerse la noticia de la boda, el pariente de la heroína se indignó al ver que solo se le pedía que enviara 500 danirs para la boda con el marqués. Para la celebración en sí, el duque decidió enviar representantes en su lugar, y el marqués no entendía qué había hecho Annette ni por qué el gran duque se comportaba de manera tan insolente. Ahora la heroína era severamente reprendida por haber tratado mal al duque, a quien ni siquiera había visto a los ojos, aunque conociendo al original, enviar un representante a la boda en su lugar ya era demasiado. No hace mucho, la protagonista se vio inmersa en una novela, la historia de una santa que supera las dificultades y encuentra el amor de un duque. Annette, sin embargo, se apoderó de un santo engaño, a saber, la hija ilegítima de un famoso marqués. Debe convertirse en una verdadera villana e interferir en el amor de los personajes principales, tramando planes egoístas contra todos. En la obra original, incluso después de su boda con el gran duque, permanece en la capital y mantiene en vilo a la protagonista, impidiéndole vivir una vida tranquila. Más tarde, la villana recibe su castigo y un día es ejecutada mediante una terrible horca. Pero la heroína de esta novela no es en absoluto la Annette de la historia original, por lo que no tiene ninguna intención de quedarse aquí ni de renunciar al matrimonio. Mi padre estaba seguro de que debía enviarse oficialmente una carta de protesta al gran duque y que la boda debía posponerse hasta que se pudieran encontrar los fondos necesarios para la ceremonia. La señora sugirió otra opción, celebrar la boda en un templo, y decidió aprovechar este matrimonio como la única oportunidad. Annette afirmó que si la ceremonia de entrega se celebrara en el templo, el presupuesto enviado por el gran duque sería más que suficiente. Una boda en una iglesia nocturna, sin invitados y a solas, podría haber supuesto un duro golpe para la reputación de la familia. Para Annette, una boda era un evento donde solo los votos eran importantes, y no quería molestar a su padre con tales nimiedades. Por primera vez, el caballero escuchó algo sensato de su hija, ya que ella nunca antes había sugerido ahorrar en el presupuesto familiar. El padre aceptó con gusto la oferta y se ofreció a cambio a llamar a un sacerdote especial para que oficiara la ceremonia. La primera meta que se propuso la heroína se logró con éxito y aún podrá casarse con el gran duque por dicha suma. Radiante de alegría, Annette salió del despacho de su padre, pero vio a su hermano en el pasillo, quien declaró que su hermana había hecho otra cosa inútil. El hijo mayor, llamado Perrin Frey's, principal heredero del marqués, nunca trató a esta muchacha con mucha nobleza. No le gustaba que la boda se fuera a celebrar sin invitados y le aseguró que cuanto más hiciera eso su hermana, más graciosa le parecería al gran duque. Por un lado, lo entendía todo a la perfección, pero al fin y al cabo era su juego, donde ella ponía las reglas. La heroína sabía que la familia se negaba a ayudar al norte con las bestias demoníacas y que el anterior duque de Blenheim, para proteger el norte, se vio obligado a hacer un pacto sangriento con un dragón y murió.
Y era completamente natural. La familia los odiaba con cada célula de su alma. El hermano estaba seguro de que su padre intentaba utilizar su matrimonio como medio para limitar el poder del actual gran duque. La hermana no tenía motivos para sacrificarse voluntariamente, estaba segura de que debía aportar al menos algún beneficio a la familia. Tal vez parecía una muestra de preocupación por parte de su hermano y debería haber parecido un gesto tierno, pero ahora ella le pedía que se apartara, llamándolo maleducado. Habían pasado 2 semanas desde que entró en la santa farsa, y Annette se había adaptado mucho mejor de lo que pensaba, pero aún así no quería regresar a su antiguo mundo. Claro que en aquella lujosa mansión no todos la trataban muy bien, pero eso no era de extrañar. Las criadas cuchicheaban a espaldas de la duquesa, y en aquel lugar la muchacha no tenía a nadie con quien pudiera comunicarse de cerca. Para ser más exactos, la criada simplemente la evitaba, pero ella había pasado por cosas peores en su vida anterior, trabajando en la industria publicitaria. Aunque todos fingían que la chica simplemente no existía, a ella no le ofendían esas personas, y al contrario, incluso le resultaba conveniente. El viajero del tiempo, dependiente de la dopamina y criado por la civilización moderna, se sentía demasiado aburrido y necesitaba urgentemente deportes extremos. Desafortunadamente, no se le permitía abandonar la finca libremente, e incluso como gran duquesa, habría tenido mayor libertad de movimiento, y lo más importante, tenía mucha curiosidad por visitar el norte. Es imposible, habiendo renacido en otro mundo, no visitarlo, en esas hermosas tierras cubiertas de nieve, donde se alzan por doquier bellos castillos con altas agujas. Lo más importante es que allí vive el gran duque, el apuesto hombre de la novela, a quien la propia Annette desearía ver con gran entusiasmo lo antes posible. El ducado de Blenheim, situado al norte del imperio, era famoso por sus escarpados acantilados y oscuros bosques que guardaban antiguos secretos. En un enorme castillo, en medio de la nieve y un frío eterno, un venerable caballero leía con atención una carta con el escudo de armas de una familia famosa. A medida que leía cada línea, se daba cuenta cada vez más de que el marqués aparentemente se había desesperado por completo, ya que había decidido presentar tal propuesta. Desafortunadamente, esto fue un descuido del asistente del duque. Estaba seguro de que, debido a semejante suma, el marqués tendría que romper el compromiso. El gran duque, propietario de las tierras septentrionales de Blenheim, llamado Roig, estaba seguro de que esa mujer jamás pondría un pie en sus tierras, y el marqués ni siquiera debía soñarlo. El castillo, encaramado en lo alto del acantilado como un guardián de piedra, ha visto pasar las eras y ha conservado la memoria de héroes y villanos. Su asistente, Ferel, preguntó cómo iba a rechazarla el duque, ya que no podía simplemente abandonar a la novia después de la ceremonia. El duque Roig, gobernante de las tierras del norte, era un hombre de pocas palabras y severo, como sus tierras. El asistente miró al caballero con ojos sorprendidos y se preguntó si realmente iba a hacer eso. La idea de dejar a la chica en medio de la ceremonia nupcial le pareció demasiado dura a la asistente. El comandante del destacamento de caballeros declaró que la muchacha, aprovechándose de su parentesco, seguramente traería consigo a un grupo de secuaces y que esto debía atajarse de raíz. El gobernante de las tierras del norte preguntó cuál de sus ayudantes iría a atajar esto de raíz. Los caballeros que se encontraban en su oficina aquella noche permanecieron en silencio alrededor de la mesa, y ninguno de ellos estaba dispuesto a hacerlo. El asistente sugirió que se casara por poderes con una mujer afín en espíritu, pero era poco probable que alguien aceptara. Inesperadamente, el duque ordenó que esta tarea se le encomendara a un asistente, pero Ferel no entendía por qué él debía ser quien se ocupara de tales asuntos. Debía ir acompañado de un capitán llamado Hedrick. Los héroes tenían asuntos que atender en el camino, por lo que el duque pidió llevarse consigo a varios caballeros del escuadrón. Ahora, el gobernante de las tierras del norte debía formalizar un matrimonio con la hija del enemigo que había matado a sus padres, y después de un tiempo, simplemente divorciarse de ella. Tiempo después, llegó el solemne día de la boda, y la asistente de Annette peinó cuidadosamente el cabello de la novia. Al mirarse en el espejo, Annette notó que hoy se veía bastante atractiva y guapa. La criada advirtió que el marqués estaba tan preocupado que todos en el norte tratarían mal a la señora. Fue por esta razón que él mismo seleccionó a las personas que servirían a la dama, aunque a Annette no le preocupaba en absoluto. Para el padre, esta era solo una de las maneras de vigilar las tierras del norte debido a su hija, y no era para nada sincero al respecto. A pesar de los deseos de su padre, la heroína estaba decidida a asegurarse de que las cosas no salieran según el plan del marqués. Hoy, la gente se reunió en un lujoso salón para felicitar a los recién casados, y los protagonistas tuvieron que sellar la sagrada unión de su amor eterno. En lugar del duque, llegó su representante, su asistente Ferel, y a él se le concedió el honor de estar junto a la novia en el altar. Este joven resultó ser mucho más guapo y alto de lo que la heroína había esperado, y Ferel, en nombre del duque del norte, juró amar y respetar a la muchacha por el resto de su vida.
Annette suspiró aliviada al darse cuenta del tipo de vida que le esperaba allí, y sería mejor si no la echaran de inmediato. Ahora los recién casados debían intercambiar anillos, y Annette prometió con orgullo cumplir con su deber marital con todo su corazón y alma. La heroína no podía considerarse una leprosa y estaba segura de que todo saldría maravillosamente bien para ella. Finalmente, intercambiaron anillos, y desde ese momento el sacerdote declaró consumado el matrimonio de ambos. A partir de ese momento, la protagonista, Annette, podía considerarse con orgullo duquesa y noble esposa del gobernante del norte. Durante la ceremonia, la criada suspiró y se dio cuenta de que ahora tendría que servir de nuevo a ese niño ilegítimo. El mundo era demasiado cruel para ella. No quería seguir a su ama en absoluto y realmente deseaba servir a Lady Radriel. En cuanto la criada decidió entrar en la habitación de la señora, vio un vestido de novia abandonado en el sofá y la muchacha no estaba en la habitación. Tras la boda, el ayudante del duque decidió huir lo más rápido posible para no encontrarse con la gran duquesa bajo ninguna circunstancia. Decidió simplemente dejar una carta indicando que tenía que marcharse con urgencia y que por lo tanto no podía llevarse a la duquesa con él. Mientras el joven corría, alguien se le acercó, le arrebató la hoja de papel de las manos y le preguntó a dónde iba con tanta prisa. Ferel dijo con seguridad que necesitaba marcharse lo más rápido posible para evitar encontrarse con la duquesa, pero ¿qué sorpresa se llevó al verla junto a ti? La chica sugirió de inmediato ir juntas a ver al duque y estaba segura de que era bueno que se vieran justo ahora, antes de que se echaran de menos. El plan del joven fracasó por completo. La duquesa lo encontró ella misma y no tuvo tiempo de marcharse rápidamente. Imagínate, el joven huyó justo después de la ceremonia y el gran duque resultó ser todo un fiasco, pero menos mal que la heroína se había preparado de antemano. El joven les advirtió que tenía mucha prisa y que, de hecho, no disponían de un carruaje para que la duquesa los acompañara. Intentó por todos los medios impedir que la muchacha se fuera con él, pero Annette ya había preparado su carruaje y además había reunido hacía tiempo lo necesario. El carruaje era bastante viejo y destartalado. Al joven le preocupaba que la dama realmente fuera a viajar en semejante carruaje, y el viaje fue muy difícil. Annette ya había colocado todas las almohadas que pudo y advirtió que estaría perfectamente bien. Ferel afirmó que la dama ni siquiera tenía guardias que la acompañaran, pero la heroína ya había pensado en eso de antemano. De hecho, encontró caballeros dispuestos a acompañarla al frío e interminable norte. La señora afirmó que dicen que estos son los mejores caballeros del imperio y que causan una impresión inmediatamente impresionante. Annette sugirió que el ayudante fuera primero y que ella misma lo seguiría, y saltó alegremente al carruaje. Mirando por la ventana, solo pensó en una cosa: por fin había sucedido. Había estado esperando este momento durante demasiado tiempo. Después de la boda, finalmente lograron deshacerse de la familia Frey y Annette estaba increíblemente feliz por ello. El representante del duque parecía tan bondadoso, y la heroína sugirió que aquello podría incluso ser muy apropiado. Antes de que el carruaje partiera, el mayordomo se acercó a Annette con una caja en las manos y le dijo que le traía un regalo del joven amo. El hermano de la protagonista le pidió que le diera algo por si de repente decidía marcharse en ese mismo instante y no volvían a verse jamás. Resultó extraño cómo el hermano se las arregló para averiguar que la chica se iba a marchar inmediatamente después de la ceremonia. El hermano acudió personalmente a la ceremonia y luego se marchó inmediatamente, y el mayordomo advirtió que tal vez había decidido dar un regalo de bodas. Pero Annette no tenía ni idea de que su hermano hubiera asistido a la ceremonia y ni siquiera se había percatado de su presencia. 2 carruajes estaban listos para partir hacia las tierras del norte bajo la supervisión de valientes caballeros. El mayordomo despidió a la señora y la joven quedó lista para emprender su nueva vida. De repente, una criada salió corriendo de la mansión y gritó preguntando dónde se encontraba su ama. La asistente miró a Janet con sorpresa, sin entender por qué había salido corriendo a su habitación gritando a todo pulmón en busca de Annette. Janet se preguntó si el mayordomo habría visto a la señora por casualidad y no esperaba en absoluto que acabara de marcharse. El marqués pidió asegurarse de traerla después de la ceremonia, y Janet ciertamente no esperaba tal giro de los acontecimientos. Fue entonces cuando el mayordomo informó de que su ama había partido hacia las tierras del norte con su nuevo marido, el duque. Y justo en ese momento, la heroína observaba con interés la costosa caja dorada que le había regalado su hermano. Los carruajes, escoltados por caballeros, avanzaban lentamente a través del antiguo bosque, abriendo camino hacia el ducado del norte. El regalo de bodas de su hermano aún la atormentaba y ella no tenía ni idea de lo que podía contener. La última vez le pidió enfadada que se apartara. Después de ese momento no volvieron a comunicarse y le resultó extraño recibir un regalo de ese tipo. Abrió la caja con cuidado, sin dar crédito a lo que veía, porque sin duda él no podía haberle dado algo de valor. Dentro de la caja, sobre el terciopelo escarlata, había joyas raras y caras de las que era imposible apartar la vista.
La heroína contempló su regalo con interés, sin poder creer que su hermano hubiera decidido dárselo así sin más. En la caja también había una pequeña nota con solo 2 líneas escritas. Si Annette necesitaba ayuda, debía contactar a la tía de Arsen. Esto significaba que mi hermano, en efecto, lo había enviado como regalo de bodas, con todo el respeto y la gratitud que merecía. No solo acudió personalmente a la boda, sino que también adivinó el plan de fuga de su hermana pequeña y la cuidó. Estaba un poco nerviosa por desviarse de la trama original, pero resulta que ahora tiene una aliada. Fue bueno que todo saliera así, y la señora estaba entusiasmada por comenzar una nueva vida en el Reino del Norte. Tras un tiempo de viaje en carruaje, decidieron detenerse para que los caballos y los caballeros pudieran descansar un poco y recuperar fuerzas. Ni siquiera se dio cuenta de que, aferrada a la caja entre sus brazos, se quedó dormida sobre las suaves almohadas y durmió casi la mitad del trayecto. Alguien la llamó por su nombre. La niña abrió los ojos y se preguntó si realmente habían llegado o si había perdido todo el viaje. El asistente del duque dijo que tenían que hacer una parada, ya que otra persona estaba a punto de unirse a ellos. La protagonista le pidió al asistente, como le había dicho antes, que tenía demasiado trabajo y que estaba listo para dejarla. Él se ofreció a intercambiar carruajes, pero la señora se negó, y aún quedaba muy poco tiempo para la llegada, así que decidió simplemente descansar y dormir. Durmió plácidamente sobre las cómodas almohadas, y tan pronto como despertó, la somnolencia desapareció como por arte de magia, así que la señora decidió salir a dar un paseo y respirar aire fresco. Annette se sentía de maravilla si lo piensas bien. Era la primera vez que abandonaba por completo los confines del marquesado. De repente, oyó a los caballeros hablando sobre qué debían hacer ahora si traían a esa mujer. Escondida tras el carruaje, Annette decidió escuchar a escondidas su conversación, porque sin duda estaban hablando de ella. Alguien comentó que deberían haberla rechazado de inmediato y que acompañar a la dama no estaba incluido en el contrato matrimonial, mientras el asistente intentaba calmar a los caballeros, asegurándoles que ella no era tan mala. Circulaban rumores sobre una falsa santa y estaban seguros de que la dama estaba engañando al duque de las tierras del norte. Los caballeros sugirieron simplemente dejar a la niña en el bosque para que alguien la recogiera, pero la heroína sabía que todo aquello era pura calumnia. Entre ellos había un buen caballero que estaba perplejo sobre cómo se podía decir tal cosa de una dama noble. Sin importar lo que sucediera, él iba a seguir a la chica hasta el final, porque no podía permitirse hacer eso. Mientras Annette intentaba escuchar a escondidas su conversación en un lugar apartado, el comandante del destacamento de caballeros se le acercó inesperadamente. Enseguida se dio cuenta de que la chica estaba escuchando a escondidas algo y la pilló con las manos en la masa. El joven no intentó averiguar nada, pero Annette ya estaba descubierta y quería que el caballero simplemente la escuchara, no quería espiar a propósito. Hedrick se acercó a los caballeros y les preguntó qué sucedía allí, por qué todos discutían algo acaloradamente. El asistente informó que estaban escoltando a su gracia la gran duquesa a Blenheim. Hedrick vio de reojo que la dama seguía escuchando a escondidas en el carruaje, pero ahora sabía algo. La señora fingió que simplemente estaba paseando por el bosque, porque afuera hacía un hermoso día soleado. Todo parecía ir bien, ella podía comer con normalidad, y el capitán de la Orden de Caballería de Blenheim dio la bienvenida a la nueva señora. Hedrick prometió entregar a la niña sana y salva, pero resultó que todos sus caballeros pensaban de manera diferente. La protagonista ahora al menos podía contar con alguien en esta situación, y comprendía que Hedrick definitivamente no debía abandonarla en medio del camino. Ahora necesitaba entablar relaciones con los nuevos héroes, con los que tendría que convivir en el futuro. Hedrick advirtió que tan pronto como cruzaran la frontera de la capital, llegarían a la ciudad y planeaban alojarse en un hotel allí. Annette sugirió alojarse en Rosie's Inn. Había oído que era bastante agradable, pero Ferrell estaba seguro de que siempre estaba lleno y que apenas habría sitio. La señora miró al joven con una mirada encantadora e insistió en que, ya que estaban allí, debían pasar por el hotel de Rosie. La asistente intentó disuadirla, porque aunque hubiera plazas disponibles, eran demasiadas, pero el comandante decidió cumplir con sus deberes. Y si no hay suficientes habitaciones, entonces todos los caballeros pueden pasar la noche en el campo, pero a la dama aún se le debe asignar una habitación aparte. Hedrick accedió con inesperada facilidad y ordenó a todos que fueran de excursión al hotel de Rosie. Durante el viaje, todos los caballeros estaban terriblemente cansados y ninguno quería pasar la noche en el campo. Nadie sabía si el hotel era realmente tan bueno, pero puesto que la duquesa había dado la orden, la responsabilidad recaía sobre ella. Ferrell se volvió hacia la señora y decidió averiguar si todo estaba bien, pero la pregunta le pareció demasiado extraña. El joven hizo una reverencia ante la nueva duquesa y solo les quedó una opción: rezar para que hubiera habitaciones libres en ese hotel. Ferrell era bastante compasivo, claramente preocupado por si amarían a la nueva duquesa, pero difícilmente podían imaginar la sorpresa que se llevarían en el futuro.
La puesta de sol sobre el hotel pintó el cielo de tonos llameantes. Los sonidos de la ciudad se desvanecieron, dando paso a la suave música que provenía de las ventanas abiertas del restaurante. Los caballeros descubrieron, como era de esperar, que no había habitaciones disponibles en ese momento. Algunos de los jóvenes incluso intentaron encontrar al menos una, pero parece que hay un grupo de huéspedes y, sin duda, no habrá habitaciones libres en un futuro próximo. Todo sucedió como se esperaba, y su asistente estaba a punto de echarse a llorar, porque lo entendía perfectamente. Estaba seguro de que el capitán tenía algún otro plan, pero que solo era el capricho de una niña mimada. Para una chica débil, pasar la noche en el campo sería difícil, y sería bueno que se diera y dijera que no puede seguir adelante. Ese era precisamente el plan, y el capitán ordenó a todos que se prepararan para partir hacia la ciudad, ya que no había absolutamente ninguna habitación disponible en el hotel. La dependienta le contó esto a la señora, y la chica estaba segura de que no podía ser, pidiéndole que volviera a comprobarlo. Ferrell ya lo había comprobado varias veces, y estaba seguro de que, incluso después de volver, absolutamente nada cambiaría. Uno de los caballeros gritó, preguntándose si la dama realmente había decidido gastarles una broma, ya que ellos lo habían revisado todo. La señora le entregó unos papeles al ayudante, quien estaba seguro de que todos tendrían que pasar la noche en el campo ese día. Comenzó a leer lentamente lo que estaba escrito, quedando cada vez más perplejo con cada línea. No entendía qué tipo de documento era. El joven parecía emocionado, como si no pudiera creer lo que acababa de leer. Annette, con una sonrisa en los ojos, le preguntó por qué seguía allí de pie y por qué no le entregaba el papel al dueño del hotel. Resultó que la señora había reservado con antelación todas las habitaciones y la cena para todos los caballeros, y sus acciones dejaron a todos increíblemente conmocionados. Todos estaban seguros de que aquello era simplemente un capricho suyo e impetuoso, y los caballeros ni siquiera creían que la muchacha lo hubiera planeado todo de antemano. La base de la hospitalidad para los socios comerciales son las reservas, y Annette lo tiene todo calculado desde hace mucho tiempo. Ella sugirió alegremente que los caballeros hambrientos y cansados cenaran primero, porque con el estómago lleno, especialmente en un ambiente cálido, hasta una galleta se derretiría. Hace unos días, Annette fue a la oficina de información para obtener información. El caballero le mostró el dinero obtenido recientemente de la venta de joyas, pero la cantidad no parecía muy significativa. Para Lady Annette, aquella cantidad era sospechosamente pequeña, y al observar las monedas, decidió averiguar qué estaba sucediendo. Ella preguntó si el comerciante había vendido las joyas por tan poco dinero, pero el joven insistió en que no habían regateado mucho para obtener más ganancias. Quizás el marqués no le regaló joyas caras a su hija ilegítima, y esa fue la razón principal. Aquí todo se reducía a dinero. El joven preguntó por qué la señora había acudido a ellos y no a la joyería. Annette fue allí por un motivo. El marqués no debía saber que había decidido vender sus joyas para ahorrar dinero para tiempos difíciles. La señora simplemente admitió con torpeza que tenía una última cosita que preguntarle al joven de la tienda. Annette dijo que el duque ya debía haber solicitado permiso para usar la puerta. Quería saber cuándo regresarían. Si todo hubiera salido según lo previsto, habrían intentado marcharse sin ella. La protagonista no podía permitirlo, pero el joven no podía proporcionar información tan delicada como un horario. Annette preguntó si sería posible comprobar incluso el registro, ofreciéndole al comerciante una suma interesante. Ella comprendió que el joven no debía negarse en absoluto, porque justo delante de él había una pequeña bolsa de dinero. Él afirmó que sí tenían una lista específica, y Annette, con ojos radiantes de alegría, pidió mostrársela lo antes posible. Estudió detenidamente los documentos y se dio cuenta de que todos planeaban irse sin ella. Según lo previsto, se marcharán inmediatamente después de la boda, en cuanto termine la ceremonia. El joven dijo que si tenían tanta prisa, podrían haberse alojado en el Hotel Rosie, pero era una pena que no hubieran optado por esa opción. Incluso hay un antiguo chef del Palacio Imperial trabajando en este hotel, y la comida es increíble. Las habitaciones se estaban agotando rápidamente, así que había que llegar antes del atardecer, y este era el lugar perfecto. La señora preguntó si era posible reservar habitaciones allí con antelación, pero el joven estaba seguro de que era sencillamente imposible. Dado que el hotel es muy conocido, no tiene sentido que el personal espere a un huésped sospechoso cuando hay clientes justo delante de ellos. Annette tenía un plan prudente y la señora dijo que le gustaría pagar todo por adelantado. Los cansados caballeros, junto con su dama, entraron en el comedor, donde ya les esperaba una enorme mesa puesta. El chef salió a atender a los invitados. Hoy habían preparado más platos, e incluso los caballeros podían pedir comida adicional si no había suficiente para alguien. La mesa era increíblemente variada, con platos repletos de pescado fresco al horno con verduras, así como un enorme pollo al horno con limones. Los caballeros miraron sorprendidos los suntuosos manjares, y uno de ellos preguntó al capitán si realmente podían comer aquello. Ninguno de ellos esperaba que tan pronto se sentarían a una enorme mesa de roble y podrían disfrutar de un delicioso manjar.
Hedrick afirmó que si su gracia ya había pagado todo, entonces, por supuesto, los caballeros podían comenzar su comida. Los jóvenes tomaron alegremente trozos de pan y comenzaron a devorar la deliciosa comida con ojos llenos de júbilo. Teniendo en cuenta el tiempo que les llevó llegar hasta aquí, no es de extrañar que todos estuvieran muy hambrientos y cansados. La asistente decidió preguntarle a la señora por qué había decidido reservar habitaciones en ese hotel en particular. Annette dijo que había oído que todos los visitantes sueñan con alojarse en el famoso Hotel Rosie. El joven no entendía cómo ella se había enterado de aquello y de verdad creía que ella no iba a seguir adelante con ellos. Aunque no tenían previsto quedarse mucho tiempo, ella no podía decir la verdad de que conocía toda la trama de antemano y admitió que simplemente quería agradecer a los caballeros el viaje que habían realizado. Les deseó a todos buen provecho, al ver cómo los jóvenes simplemente se relajaban y disfrutaban del momento. La señora les deseó a todos una feliz velada para que pudieran descansar bien después del largo viaje y recuperar fuerzas. De esta manera, intentó aumentar su simpatía para ganarse el apoyo de los caballeros por adelantado antes de llegar al ducado. Sinceramente, ninguno de los caballeros esperaba tal atención por parte de la dama, y solo gracias a ella pudieron entrar en aquella posada. Por supuesto, después de esto, los caballeros comenzaron a sospechar que todos los rumores eran falsos y que aquella chica era una persona completamente diferente. Era temprano por la mañana y hacía sol, lo que significaba que era hora de que los caballeros y su dama reanudaran su viaje. Esta mañana ocurrió algo extraño en este hermoso lugar y después de una noche desenfrenada, todos los caballeros yacían rodeados de botellas vacías. Annette salió a hablar con ellos y se dio cuenta de que probablemente habían bebido demasiado la noche anterior, buscando relajarse. La dama estaba complacida, los caballeros se lo habían pasado en grande la noche anterior y sin duda estaban bien descansados. No todos los caballeros habían decidido pasar su tiempo de esta manera anoche, y entre ellos había un joven que se sentía perfectamente bien esta mañana. Él saludó a la dama y ella le preguntó a Sir León si había descansado bien. El caballero no esperaba que la dama supiera su nombre, trajo con especial cuidado una olla entera de estofado de tomate para sus compañeros. En Blenheim solían preparar un guiso picante la mañana después de un banquete, y este era una especie de plato para la resaca. Un aroma abrasador inundó toda la habitación, y la señora olió con interés la comida que nunca antes había probado. León advirtió que también se había preparado comida para su señoría y preguntó si era hora de servirla. Al percibir el increíble aroma del estofado de tomate, la señora preguntó si podía comer el plato con los caballeros. Aquella era comida para plebeyos, y León ciertamente no esperaba que la duquesa quisiera probar una simple sopa de patatas. Todos los caballeros se sentaron a la mesa con su ama. El ayudante les advirtió que la comida era mucho más picante de lo que la frágil muchacha estaba acostumbrada a comer. De hecho, a la protagonista le gustaba mucho la comida picante, y en su vida pasada solía comerla con frecuencia. Los caballeros observaron a la dama con interés para ellos. Era como una extranjera probando el kimchi por primera vez. La primera cucharada de kimchi picante fue simplemente increíble, y cuánto había echado de menos ese picante durante tanto tiempo. Su corazón comenzó a latir con fuerza por el sabor picante, y la señora tomó el plato entre sus manos con gran placer y continuó comiendo el kimchi sin cuchara. Los caballeros no podían dejar de mirar. El plato era realmente muy picante, y la dama devoraba el estofado con avidez. Tras el plato picante, el cansancio desapareció como por arte de magia, y Annette se sintió sencillamente maravillosa. Los caballeros felicitaron a la dama, porque acababa de ser iniciada entre los habitantes del norte, y no hay nadie allí que no ame este camino. A menudo, los visitantes no soportaban el picante de este plato justo delante de sus ojos. Una dulce señora se comió el plato entero de un solo bocado. Annette incluso pidió otra ración, y eso que le encantaba la comida picante. Esta tarde, el duque recibió un mensaje. La gran duquesa regresará al ducado con los caballeros. Es necesario preparar una habitación para su gracia. El duque incluso llegó a preguntarse si su asistente se había vuelto completamente loco, ya que inicialmente habían acordado algo totalmente diferente. Tras entregar la carta al mayordomo, el duque suspiró y se dio cuenta de que, al parecer, la orden de sus superiores no significaba nada para Ferrell. El mayordomo de Blenheim Manor, un venerable caballero llamado Whitley, leyó la carta con interés. Comprendió que debían prepararse para la recepción de su gracia, pero el duque aún no entendía a la hija del marqués ni por qué se comportaba de esa manera. Cualquier dama noble consideraría la ausencia del novio en la boda como una falta de respeto a su familia, pero esta chica parecía ser de otro planeta. Incluso sugirió que tal vez ella estaba chantajeando a Ferrell, y la hija del marqués era famosa por ser una villana notoria. Se lo contó al mayordomo, pero este solo afirmó que al propio duque se le consideraba un hombre terrible que bebía la sangre de monstruos, y Roig sabía mejor que nadie que nunca había que fiarse de los rumores, porque él mismo se había encontrado en una situación similar.
A juzgar por el comportamiento de la noble, es evidente que no es una dama común y corriente, y no es sin razón que esté planeando venir al norte. Tal vez fue lo mejor, las mujeres frágiles no sobreviven en el norte, y su resistencia le convenía. En ese momento, el duque se preguntó por qué estaba pensando siquiera en esa chica. De todos modos, era imposible enviarla de vuelta después del largo viaje, así que el duque pidió que le prepararan una habitación y pensaba enviar a la muchacha de vuelta en unos días. Estaba seguro de que esto sería más que suficiente y desde luego no tenía intención de formar una familia. Su matrimonio era solo sobre el papel, los protagonistas no se conocían y ninguno de los dos iba a tomárselo en serio. Tras abandonar la posada de Rosie, los carruajes, acompañados por su escolta de caballeros, atravesaron la puerta principal y se dirigieron hacia el norte. Cuanto más se acercaban al norte, más y más nieve aparecía en el hermoso bosque. Calentar agua durante el viaje resultó bastante difícil, y el asistente estaba seguro de que la duquesa no podría lavarse en el río, como hacían todos los caballeros. Pero nadie esperaba ver a una chica sentada en la orilla del río tan temprano por la mañana. Uno de los caballeros se acercó a la dama, sin siquiera darse cuenta de inmediato de que era ella, riéndose del extraño sombrero que acababa de ver. Era uno de los caballeros. Sir Johas estaba seguro, uno de los caballeros estaba sentado en la orilla del río. Annette sonrió dulcemente y preguntó si el caballero también había venido a lavarse con agua fría y vigorizante. El ayudante le ordenó que calentara agua para la señora, pero sin duda no esperaba verla lavándose en el río frío. La dama le pidió al caballero que no se preocupara, que el agua del río era muy refrescante y que a ella le gustaba mucho más. Johas estaba increíblemente sorprendido. La muchacha se lavaba en el río, cocinaba y ya se había ganado el favor de otros caballeros. Dormía plácidamente en el bosque, envuelta en un saco de dormir, y ciertamente no parecía una noble aristócrata acostumbrada a dormir en una cama cómoda y mullida. Después del desayuno, los héroes decidieron reanudar la marcha, y el camino era bastante largo. Annette cargó ella misma su maleta, pero en cuanto los caballeros la vieron, se sorprendieron de que la frágil muchacha llevara cosas tan pesadas. Finalmente, los caballeros comenzaron a sincerarse con ella, ahora estaban dispuestos a ayudarla, y cada uno estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de la seguridad de la dama. Al principio, los jóvenes la trataban con mucha cautela, ni siquiera le dirigían la palabra, y trataban de no prestarle atención. Pero ahora parecía que ya no la consideraban una dama noble, y sentada junto a ellos al fuego, parecía su amiga. Johas ofreció con entusiasmo a la señora probar la carne seca, cuyas especias tenían un sabor sencillamente magnífico. Los héroes pronto entrarán en el ducado, y la heroína ha decidido averiguar algo sobre el gran duque, y quizás los caballeros le cuenten todo lo que ella quiera saber. Sentada junto a una acogedora chimenea, la señora preguntó qué comida prefería el gran duque, qué era lo que más le gustaba. Johas reflexionó un rato, pero solo respondió que el caballero comía de todo y que desconocía sus preferencias. El caballero tenía una sola afición: cazaba constantemente monstruos mágicos y participaba en batallas. El duque del lejano norte es de carácter bastante severo, y se dice que puede pasar días sin hablar, y a sus espaldas la gente lo llama témpano de hielo. Puede que el gran duque no haya sido muy amable, pero todos los caballeros consideraban a su señor un hombre muy bueno. El joven decidió encontrar algunas buenas palabras para hablar del capitán, y estaba dispuesto a contarle a la chica toda la verdad. Con tan solo 15 años, el duque del norte alcanzó la cima de su habilidad y se convirtió en el maestro espadachín más joven. Nadie más en el imperio fue capaz de derrotar a las bestias demoníacas con un solo golpe certero, excepto el duque del norte. Los caballeros comentaron que el señor también cuida con esmero a los habitantes de sus tierras y que todos los residentes lo alaban sin cesar. Ahora la heroína tenía claro que el gran duque era omnívoro, poseía una fuerza descomunal y sentía un cariño increíble por sus tierras. Y, como resultado, estaba segura de que él la despreciaría sin duda, a ella, la inútil hija del marqués Freys. Pero Annette no era alguien a quien se doblegara fácilmente, e incluso si el duque lo intentara, no lo conseguiría. Se consideraba una esclava de la tenacidad, capaz de firmar contratos incluso con los clientes más despiadados, y estaba dispuesta a acercarse al gran duque por cualquier medio necesario. Annette y los caballeros llegaron a las tierras del norte, donde castillos cubiertos de nieve se alzaban sobre las colinas como gigantes dormidos, envueltos en un sudario blanco. Annette, envuelta en una capa de piel, observó con atención los alrededores. En estas tierras inhóspitas se podía sentir una fuerza especial y primigenia que aceleraba su corazón. Las posesiones del gran duque resultaron ser vastas, el castillo gigantesco y el suelo, cubierto de hielo, crujía bajo los pies. Ferel le advirtió sobre el verano: su señoría está muy ocupado con sus negocios, por lo que no podrá verla. Annette esperaba que al menos no la echara de inmediato, y dijo que no había nada de malo en eso. Ella comprendió perfectamente que el venerable caballero tenía asuntos que atender, y los héroes fueron recibidos por el mayordomo Whitley, quien saludó a la duquesa.
Tras un largo viaje, la señora probablemente estaba cansada y el mayordomo la invitó cortésmente a ver las nuevas habitaciones. Aunque el mayordomo parecía bastante joven, la señora sintió cierta presión cuando entró en la nueva habitación. No podía creer que ahora viviría allí. Annette advirtió que si el gran duque aparecía de repente, le gustaría verlo y saludarlo lo antes posible. Whitley advirtió que tan pronto como llegara su señoría, le informaría inmediatamente de esta información. La heroína suspiró aliviada. La habitación resultó ser increíblemente cálida y acogedora, como en un cuento de hadas. Ya no tenía sentido que se preocupara, y como gran duquesa, iba a cumplir con su deber correctamente. Además, la dama era increíblemente hermosa. En cuanto el gran duque la viera, sin duda perdería la cabeza. Annette daba vueltas frente al espejo, y de repente, al mirar su reflejo, notó algo extraño. Los caballeros deliberadamente no le dijeron a la muchacha que tenía algunas manchas en la cara para no avergonzarla, y solo ahora ella se percató de este descuido. Ferrell acudió a su amo y le preguntó cómo podía tratar de esa manera a la actual gran duquesa. Roig miró a su asistente con desconcierto y decidió que realmente se había vuelto loco durante el viaje. La señora acababa de llegar al Gran Ducado por primera vez y el asistente no podía comprender cómo era posible enviar de vuelta a la recién casada inmediatamente. Él le aseguró que la señora estaba claramente cansada del viaje, y Roig se preguntó si la mimada princesa se habría quejado durante el trayecto. Para Ferrell, esta muchacha no era una aristócrata insolente ni una princesa mimada. Cocinaba sin dudarlo y dormía en el suelo húmedo. Y si el duque hubiera visto el viejo carruaje en el que había llegado su gracia, sin duda no habría vuelto a hablar así. El duque miró por la ventana y vio el carruaje en el que había llegado la futura duquesa, y claramente no podía creer lo que veía. En una pequeña ventana vio a una joven con una larga cabellera blanca como la nieve, lo que inmediatamente captó su atención. Su larga y sedosa cabellera le recordaba al duque las montañas nevadas que cubren el interminable y frío norte. El duque pidió a su ayudante que no volviera a desobedecer sus órdenes, permitió que la muchacha descansara unos días, pero aún así tenía la intención de enviarla de vuelta. El duque reflexionó que se necesitaría paciencia para viajar al lejano norte en semejante carruaje, pero que para esta princesa sería mejor regresar a la seguridad de la capital lo antes posible. Annette logró descansar un poco, y después de un rato esperaba ansiosamente la aparición del gran duque, pero el mayordomo dijo que todavía estaba ocupado. Al día siguiente el duque tampoco apareció, y la heroína no podía creer que realmente no tuviera ni un minuto libre. Además, unos días después, el mayordomo advirtió que el duque seguía ocupado, lo que significaba que no volvería a aparecer. Así pues, la heroína pasó unos 3 días esperando y decidió si el duque estaba intentando evitarla deliberadamente. Dado que el gran duque había hecho esto, la heroína no tenía más remedio que actuar de inmediato. Si lo piensas bien, todo fue muy extraño desde el principio, y el duque ni siquiera apareció frente a la novia durante un minuto. Al día siguiente, Annette le dijo al mayordomo que le gustaría ver el magnífico castillo. El mayordomo advirtió que la estructura del castillo era un secreto militar y que se requería permiso personal de su señoría y del gran duque para inspeccionarlo. Desafortunadamente, el mayordomo tampoco pudo revelar a la dama la ubicación de los aposentos de su señoría. Para Annette, la situación actual no era diferente a la de estar confinada en la mansión en la que había vivido antes. En la novela original, la heroína nunca pudo hablar con el gran duque, y su matrimonio fue finalmente anulado. Así que esta vez no había nada que hacer, y puesto que el propio duque no podía ir a verla, decidió simplemente buscarlo ella misma. Después de todo, la habitación del gran duque debe ser la más lujosa y llamativa del ducado. La heroína recorrió el pasillo, examinando cada puerta, con un gran deseo de encontrar a su futuro marido. Annette suponía que si se lo encontraba en cada puerta, tarde o temprano lo encontraría sin duda. Se acercó a cada puerta y tiró del pomo, pero por alguna razón todas las puertas estaban cerradas con llave, e incluso después de llamar a la puerta, nadie abrió. Annette siguió insistiendo obstinadamente en llamar a todas las puertas, pero la mayoría estaban cerradas. Sorprendentemente, una habitación ya estaba abierta, pero solo estaban las criadas, quienes se sorprendieron mucho al ver a su nueva ama. Annette no podía simplemente darse por vencida, y las criadas no entendían por qué la nueva duquesa había decidido aparecer de repente en su casa. La otra puerta también estaba abierta, daba a una enorme cocina donde los chefs estaban ocupados preparando platos únicos. Así pues, la heroína llamó a casi todas las puertas, pero por desgracia seguía sin poder encontrar los aposentos del duque. No iba a darse por vencida, y finalmente encontró la puerta, llamó y, por primera vez, alguien respondió. Había algunas personas en la oficina, estaban revisando documentos importantes, y Annette notó sus rostros cansados. Saludaron a la nueva duquesa con respeto. La señora les pidió que no le prestaran atención, esperando no haber molestado a nadie. La habitación en la que entró resultó ser la oficina de los administradores en prácticas, donde los empleados trabajaban arduamente. La palabra interno suele connotar horas extras y bajos salarios, y Annette lo entendía perfectamente, ya que había sido empleada de oficina.
Estos chicos eran los que más trabajaban en este castillo, y Annette agradeció a estas personas talentosas su trabajo en beneficio del castillo. Tras desear a todos un trabajo estupendo, la señora seguía planeando encontrar el despacho del duque para hablar finalmente con él. Los alumnos estaban desconcertados sobre por qué la dama había venido a un lugar así, e incluso el gran duque nunca había estado allí, y algunos incluso sugirieron que era una espía. Uno de los empleados pidió que se escondieran bien todos los documentos importantes, mientras que otros, por el contrario, se alegraron de ver finalmente a la nueva duquesa. El asistente informó al duque, los administradores en práctica se reunieron con la gran duquesa y su gracia pasó todo el día inspeccionando el castillo. Ella vio a todos, desde los mozos de cuadra hasta las lavanderas, e incluso el duque se rió, preguntándose si realmente había venido a espiar. La asistente declaró que la señora seguía buscando al caballero y que estaba siendo demasiado insistente. Incluso el mayordomo ya le había preguntado al duque si estaría dispuesto a reunirse con ella al menos una vez, ya que se le habían agotado las opciones para negarse. Mientras el duque pensaba qué hacer, al final del pasillo vio a la duquesa, que claramente tenía prisa por llegar a algún sitio. El duque no quería que su amante lo notara en absoluto, así que agarró al asistente por el cuello para esconderse. Le pidió que no respirara y que no le hablara hasta que se escondieran en un lugar donde la duquesa no pudiera verlos con seguridad. El asistente miró al duque con desconcierto y su rudeza le pareció demasiado insistente. Pero Roig miró al joven con una mirada amenazadora, dejándole claro que debía cerrar la boca inmediatamente y no emitir ningún sonido. Durante todo ese tiempo, el duque vigiló a la duquesa de reojo para comprender hacia dónde se dirigía. Le pareció que la chica de alguna manera lo veía, aunque desde el primer piso era evidente que no podía notarlos. Incluso Ferel ya le había pedido al asistente que simplemente se reuniera con la nueva duquesa, pero el amo no quería seguir escuchando sus tonterías. Roig había estado evitando deliberadamente a esa chica por su propio bien, y estaba seguro de que ahora estaba haciendo lo correcto. Viejos recuerdos afloraron a su mente cuando, en una noche cualquiera, ocurrió una terrible tragedia. Esa noche, al duque le temblaban las manos, le corría un sudor frío por la cara y no tenía ni idea de por qué había sucedido. Solo recordaba el momento en que vio el cuerpo de la chica, con un lujoso vestido rosa, tendido sobre el frío suelo de mármol. Por lo tanto, el duque estaba seguro de que si continuaba evitando la reunión, todos lo considerarían simplemente un tipo desafortunado al que su esposa había abandonado. Si se vieran, la vida de Annette estaría condenada y solo se convencería de lo terrible que era su marido. El día resultó ser inusualmente claro, como si la propia naturaleza, cansada de la prolongada y gris cotidianidad, hubiera decidido recuperar el tiempo perdido. Decidió pasar la mañana afuera tomando té caliente, pero de repente empezó a estornudar violentamente. El caballero trajo una cálida túnica para la muchacha, ya habían transcurrido 3 horas, y le sugirió que simplemente entrara. Annette no podía ir a buscarla ella misma porque todos la vigilaban a cada paso, así que no tuvo más remedio que quedarse allí. El caballero tampoco pudo revelar la ubicación de las habitaciones de su señoría, y Annette decidió preguntar por qué el amo seguía evitándola. El caballero claramente fingía no estar ni siquiera en el castillo, y Annette no podía entender cómo era posible que ni siquiera mostrara su rostro. Lo único que tenía que hacer era vivir en paz con él durante aproximadamente 1 año, y esa era la condición principal para que se preservara la parcela. En la obra original, el marqués Freys se revelará más tarde, y el destino de la heroína puede cambiar drásticamente en un instante. Por lo tanto, hasta entonces, debe seguir siendo gran duquesa para que su destino no resulte demasiado triste. Su plan era vivir tranquilamente y sin llamar la atención durante 1 año, luego divorciarse y mudarse lejos, pero para ello necesitaba reunirse con el gran duque y llegar a un acuerdo. El caballero comprendió perfectamente que la dama simplemente quería verlo y decidió animarla ofreciéndole un poco de sopa de tomate. A Annette se le hizo agua a la boca al oír hablar de ese plato, y el caballero le contó que había un lugar donde preparaban sopa de tomate al estilo Blenheim. Le vendría bien un cambio de aires, y Annette decidió salir a dar un paseo por el pueblo y hacer algunas compras. Annette sugirió que tal vez su señoría, en su oficina del 3er piso del edificio principal, podría ofrecerse a acompañarlos. El caballero aceptó con gusto, pero al segundo siguiente se dio cuenta del enorme error que acababa de cometer. De este modo, la muchacha logró averiguar dónde se encontraba la habitación del gran duque, y el caballero lo acababa de confirmar sin siquiera saberlo. Annette utilizó la deducción simple para averiguar qué habitación pertenecía al gran duque después de todo. No era casualidad que estuviera tomando té en el jardín en un día tan frío. Es poco probable que el dueño del castillo elija una habitación sin vistas al jardín, por lo que seguramente tendrá una hermosa vista de las tierras del norte. Y claramente situó a la futura duquesa lo más lejos posible de sí mismo, y fueron precisamente estas conjeturas las que guiaron a Annette. Esto significaba que la habitación del gran duque estaba al final del ala oeste, la heroína estaba absolutamente segura de ello.
Aunque resulta extraño, por supuesto, que el gran duque eligiera el lugar más frío del castillo y quizás sus aposentos se encuentren en otra ala. Mientras la protagonista pensaba en esto, observó atentamente la ventana que había elegido, que era la ventana de la oficina. Sus conjeturas no fueron erróneas, y al segundo siguiente la valiente silueta del gran duque apareció en la ventana. Roig se percató de que la chica estaba sentada abajo mirando fijamente por su ventana, y con horror se dio cuenta de que había logrado averiguar dónde estaba su oficina. Corrió rápidamente las cortinas, pero la heroína logró percatarse de su presencia, y el duque difícilmente podría escapar. Sin duda se sintió incómoda porque el duque la vio claramente mirando por la ventana. El gran duque se comportó como un niño pequeño, se escondió tras las cortinas intentando calmar su corazón, que latía con fuerza desbordante. Sus miradas acababan de cruzarse, y el duque estaba seguro de que la chica había adivinado que era él, porque sin duda no era ninguna tonta. Lo que más le interesaba era la cuestión de por qué Nodin no cuidaba de la princesa, ya que podría resfriarse al tomar té en un lugar frío. Por un lado, el duque estaba preocupado por su esposa por alguna razón, y no entendía por qué le asaltaban esos extraños pensamientos. Si Annette contrajera un resfriado, sería un gran problema para el duque, que tendría que cuidarla, desperdiciando así los recursos del castillo. Annette, acompañada por un caballero, llegó a la calle más grande del norte, donde incluso el suelo está pavimentado de oro, por eso todo el mundo la llama Gold Lane. El paisaje era sencillamente deslumbrante en lugar de piedras. Había oro auténtico, extraído de minas de oro, y parecía que las palabras del marqués sobre tierras ricas eran ciertas. Annette sonrió porque el duque había gastado una cantidad increíblemente pequeña en su boda, y las calles de su ciudad estaban pavimentadas de oro. Ella habría irrumpido con gusto en su habitación en ese mismo instante, pero simplemente decidió ir a la tienda más famosa. Aquí no hay muchas tiendas de lujo porque la vida en el norte es muy diferente a la vida en la capital. La gente del norte no sigue mucho la moda y no les gusta hacer largas colas para comprar nada. Por decirlo suavemente, estas personas son prácticas, pero por decirlo suavemente, son ingenuas. Como Annette había venido a echar un vistazo, no tenía ninguna prisa y la heroína iba a pasarlo de maravilla. Después de un rato, seguía sin encontrar nada y las tiendas de aquí resultaron ser bastante extrañas. Sin embargo, en una linda tiendita logró encontrar un bonito sombrero rosa suave que le quedaba increíblemente bien. La copa de aquel sombrero resultó ser demasiado inusual, y Annette decidió probarse unos guantes de cuero. Estaba completamente dispuesta a comprarlos, y decidió mirar primero el precio, pero para sorpresa de Annette, el precio resultó tener 3 ceros. Por semejante precio se podría comprar una casa entera, y la chica exclamó desconcertada por qué los guantes de cuero eran tan caros. Las compras fueron aburridas, los artículos no tenían interés y los vendedores parecían groseros. En cierto modo, esto era totalmente previsible, no tiene sentido ser educado en el aislado norte, y de todas formas, no conseguirás más clientes. La señora admitió que estaba cansada y que realmente quería comer algo sabroso, así que el caballero le ofreció probar esa misma sopa de tomate. Cerca de allí había una posada regentada por los padres de Sir León, y el caballero sugirió que fueran allí. En efecto, los caballeros hablaron de este establecimiento e incluso sugirieron que la dama visitara el hotel de sus padres, famoso por su excelente gastronomía. La protagonista solo quería mirar allí, porque la comida deliciosa es lo mejor del mundo. Dijeron que era un lugar bastante famoso, pero en cuanto Annette entró en el establecimiento, se dio cuenta de que no había absolutamente nadie. Fueron recibidos por los amables padres de León, la posadera llamada Marie y su amable esposo Jacques. Annette admitió con una sonrisa que había oído que Madame tenía unas habilidades culinarias extraordinarias y que Sir León había elogiado su plato estrella. Le complació ser recibida tan cordialmente, pues hasta entonces todos los que la habían reconocido en Blenheim la habían mirado con desdén. Marie estaba increíblemente feliz de que su gracia conociera a su hijo León, era un gran honor para ellos. Jacques preguntó qué plato deseaba la señora, y ella bastó con que lo dijera, estaban dispuestos a satisfacer cualquier petición. Annette pidió sin dudarlo que le prepararan sopa de tomate, muy picante y espesa, la sopa que tanto gusta a todos los habitantes del norte. Marie pidió que le proporcionaran esto, y para darle más profundidad al sabor, añadieron vino blanco a la sopa de tomate. Al cabo de un rato, el posadero preparó una mesa increíblemente lujosa, y un delicioso aroma se extendió por toda la habitación. Marie estaba tan contenta y realmente quería agasajar a la señora, que incluso preparó varios platos. La señora deseó a la futura duquesa buen provecho y se mostró segura de que disfrutaría sin duda de los platos estrella. Annette invitó a Marie a cenar juntas, pero a la dama le preocupaba cómo podría sentarse a la mesa con la gran duquesa. La chica simplemente sonrió dulcemente y admitió que se aburriría mucho comiendo sola y que le gustaría que todos se unieran a la comida. También se dirigió al caballero, pidiéndole que se sentara a su lado para probar algunos dulces deliciosos.
El caballero y los padres de León se unieron con gratitud a la deliciosa cena, y el ambiente era increíblemente acogedor. Era realmente la mejor sopa de tomate que la protagonista había comido en su vida. Jax se alegró mucho de que a la dama le gustara el postre, y el futuro gobernante del norte apreció su sopa de tomate. La dama ni siquiera se dio cuenta de que se había bebido 3 copas de vino, y el caballero le advirtió que no bebiera demasiado. Annette le pidió que no se preocupara, porque nunca había conocido a un hombre que pudiera beber más que ella. Después de todo, ella era reconocida oficialmente como la experta en alcohol de la empresa, y este era su último recuerdo de aquel hotel. Cuando Annette recobró el conocimiento, se encontró en una situación muy extraña, no recordaba absolutamente nada. Se despertó tirada en el suelo del despacho del duque y un caballero con una bata de felpa blanca estaba tumbado justo encima de ella. Cuando Annette despertó, vio el rostro del duque frente a ella y no pudo recordar cómo había llegado allí. Como era de esperar de la señora, se lo pasó en grande en la taberna y los vasos volaron uno tras otro. Incluso Jax ya sospechaba que la señora probablemente ya había bebido bastante, pero Annette le aseguró que todo estaba perfectamente bien. En su vida anterior, todos sus amigos la llamaban la reina de la bebida y podía beber tanto alcohol como quisiera. En su anterior trabajo, donde tenía que entretener a los clientes, su labor consistía en emborrachar a los anunciantes para que aceptaran condiciones desfavorables. Incluso entonces, algunos murmuraban que Annette solo había ascendido gracias a ese tipo de reuniones. Annette les contó a los padres de León en la taberna que la gente de allí no la aceptaba del todo, aunque no tenía nada en contra de la gente del norte. Jack se sorprendió de que alguien se atreviera a sentir antipatía por la futura duquesa, ya que ahora era una auténtica norteña. Annette sabía que los desconocidos realmente pensaban así, y algunos incluso la trataban con gran respeto. Jax consideraba digna de adoración a la legítima duquesa del norte, y se atrevió a decir que pronto otros también la apreciarían. Marie aseguró que los norteños solo eran severos en apariencia, pero que en realidad eran muy afectuosos, y seguramente lo mismo podría decirse del duque. La dama creía que el duque sería un hombre bondadoso, pero nunca lo había visto antes, y tal vez su señoría simplemente era tímido. La chica dijo que le gustaría llevarse bien con el duque, pero él lo único que hace es evitarla. Llevaba mucho tiempo esperando conocer al caballero, al menos para vislumbrar a su futuro marido, pero, por desgracia, él nunca apareció. Después de una velada divertida, la chica estaba acostada en su cama y la criada le sugirió que no pensara en nada y que simplemente descansara. La dama no podía quedarse de brazos cruzados esperando a que la echaran, porque ahora sabía dónde estaba la habitación del duque. Le pidió a la criada que le trajera un poco de té para entretenerse con algún trabajo, y ella misma se disponía a ir a los aposentos del amo. Annette decidió irrumpir en la habitación del duque con el pretexto de tomar el té, e incluso se llevó una tetera y tazas de porcelana. Era hora de tomar medidas extremas, la heroína iba a disipar este malentendido de una vez por todas. La criada no la detuvo, y pronto Annette se encontraba en el despacho del venerable caballero con zapatillas de felpa. Cuando Annette se recuperó un poco del shock, se dio cuenta de que venir borracha estaba bien, pero que había irrumpido sin ser invitada, y eso definitivamente era inapropiado. La oficina del caballero también tenía un baño separado, y la señora definitivamente no vio a nadie en la habitación, porque literalmente, un par de segundos después, el propio duque salió por la puerta del baño con una bata blanca como la nieve, después de haberse duchado. La aparición de la duquesa le causó una conmoción increíble, y los héroes se miraron entre sí con desconcierto. El joven intentó cubrirse con una bata y preguntó en voz alta cómo había logrado llegar allí la chica. Annette desde luego no esperaba ver al duque desnudo, y admitió que solo quería verlo, pero al segundo siguiente sucedió algo inesperado. Las ridículas zapatillas, que se le habían escapado de debajo del vestido largo, se le deslizaron traicioneramente de debajo del pie, y el mundo se puso patas arriba. Podría decirse que el final había llegado en ese preciso instante, que estaba a punto de caer al suelo, y que la bandeja con las tazas de porcelana hacía rato que había salido volando de sus manos. Si hubiera sabido que esto iba a suceder, habría comido otra ración de estofado de tomate para mitigar de alguna manera la intoxicación por alcohol. Como por arte de magia, en el último momento, cuando la gravedad ya había hecho su efecto, el duque apareció a su lado. Con un movimiento rapidísimo logró agarrarla, sujetándola por la cintura, pero la elegancia del rescate no funcionó. Consiguió colocar su mano bajo su cabeza, amortiguando el golpe. Lady Annette sintió su mano fuerte protegiéndola del impacto contra la fría superficie de piedra. La fuerza de inercia resultó demasiado grande, el duque perdió el equilibrio y cayó al suelo con ella. La alfombra de terciopelo claro amortiguó la caída, pero la sensación de sorpresa aún mantenía a Annette aturdida. El duque, incorporándose apoyándose en el codo, la miró a los ojos con preocupación. Su mirada mostraba una preocupación genuina, y quizás incluso algo más. Lo primero que hizo el joven fue preguntarle si se había golpeado contra el suelo de mármol, pero afortunadamente la chica estaba bien.
Al instante siguiente se dio cuenta de que el duque había resultado herido y que definitivamente no estaba bien. La sangre escarlata brotaba de la mano del caballero y probablemente se había lastimado con las tazas de porcelana rotas. Annette empezó a ponerse muy nerviosa y quizás el duque estaba sufriendo mucho en ese momento. Ella se sintió muy culpable, pero de repente el joven le pidió a la chica que no se moviera. Annette no sabía qué hacer, correr a ayudar al duque o no hacer nada. En ese momento, el mayordomo apareció en la oficina, vio la extraña escena y decidió averiguar qué había sucedido. No esperaba ver a la duquesa en el despacho del amo. El joven pidió acompañar inmediatamente a la muchacha a sus aposentos. Annette gritó. El duque necesitaba ayuda con urgencia, estaba herido, pero Whitley prometió atender personalmente al amo. Este fue su primer encuentro con el duque del norte, y Annette ciertamente no esperaba que todo resultara exactamente así. El joven de la túnica blanca como la nieve se dio la vuelta inmediatamente. La heroína supuso que, sin duda, seguía evitándola. Se dirigió a su habitación sintiéndose inmensamente culpable, porque si no hubiera irrumpido en el despacho del duque, esto no habría sucedido. Al principio, esta idea le pareció absolutamente grandiosa, pero después de todo lo sucedido, Annette se sentía bastante incómoda. Recordaba perfectamente cómo el duque le había puesto la mano bajo la cabeza, salvándola así de un fuerte golpe. En ese instante, su corazón comenzó a latir más rápido. La protagonista lo sintió de inmediato y fue una sensación increíblemente nueva. Otro momento la sorprendió después de la caída. El duque, por alguna razón, saltó repentinamente en la dirección opuesta. Puede que se sintiera incómodo con su contacto, pero había un miedo genuino en su mirada, y aquello era demasiado extraño. Y solo ahora Annette se dio cuenta de que durante todo este tiempo no había pensado en absoluto en la maldición del duque, de la que sí tenía conocimiento. Durante la guerra contra los monstruos, el dragón debilitado ofreció un pacto de sangre al antiguo duque, y él solo necesitaba un recipiente para almacenar maná. Tras absorber el núcleo de maná del dragón, el antiguo duque ganó las batallas y se hizo famoso como un verdadero héroe del norte. Al final, no pudo resistir el poder del dragón y un día simplemente murió. Su cuerpo fue incapaz de soportar la cantidad de maná. Después de todo lo sucedido, el destino recayó en el actual duque, que por entonces aún era un niño muy pequeño. Hay dos maneras de domar el maná del dragón que lleva dentro. La primera es gastar constantemente energía física, por lo que el duque cazaba monstruos. La segunda forma es el contacto físico con una mujer que sea capaz de compartir el tiempo de su maná y tomar una parte de él para sí misma. En la historia original, solo el santo poseía este don, y el resto, con solo tocar al duque, comenzaban a experimentar un dolor intenso o incluso morían. Ahora Annette por fin comprendía que el duque había estado evitando la reunión todo este tiempo para protegerla, pero se preguntaba por qué. En ese caso, ahora todo estaba bien con ella. Esta mañana el duque durmió durante mucho tiempo, algo que sin duda nunca le había sucedido antes debido a la terrible maldición. En cuanto abrió los ojos, se sorprendió mucho porque se sentía alegre y descansado. No podía creerlo. Había conseguido dormir toda la noche sin despertarse ni una sola vez. Anteriormente, el duque daba vueltas en la cama constantemente hasta el amanecer, atormentado por pensamientos perturbadores, y no podía dormir en absoluto. Aquella noche fue radicalmente diferente a las demás, y tal vez se debió a que él aún la tocaba como a la futura duquesa. Roig recordaba muy bien aquel momento, cuando la mujer estaba demasiado cerca de su cuerpo. Sintió cómo el maná de la chica comenzaba a fluir hacia su cuerpo, y fue algo increíble, una sensación de paz desconocida hasta entonces. Por primera vez desde el día en que el duque fue maldecido, finalmente se sintió vivo. Corrían rumores de mujeres que podían compartir maná, y si eso era cierto, tal vez la duquesa había logrado calmar su dolor. Tras esto, Roig decidió dejar de andarse con rodeos y le contó francamente a la señora toda la verdad. El joven le advirtió a la muchacha que debía regresar a la capital inmediatamente y hacerlo lo más rápido posible, algo que Annette no esperaba en absoluto. Al escuchar esta propuesta, la joven se sorprendió y realmente quiso averiguar por qué el duque había tomado tal decisión. No quería confiar su destino a nadie y estaba segura de que la voluntad del duque debía, al menos de alguna manera, coincidir con sus deseos. El señor comprendió que un solo dragón, que una vez había herido toda su existencia, era suficiente para él, y que no había nada más terrible que anhelar el contacto de alguien durante toda su vida. A partir de ese momento, Annette se casó con el gran duque y declaró que el norte era ahora su hogar, y el joven le pidió que se fuera a algún lugar. Roig pareció no oír sus palabras. Prometió preparar un carruaje para el día siguiente y también asignar guardias para que lo acompañaran. Era improbable que fuera posible apelar a la compasión de este hombre, por lo que Annette declaró con orgullo que ella también deseaba divorciarse del gran duque. Pero definitivamente no tiene intención de hacerlo ahora, y pidió permiso para quedarse un año y luego marcharse sin más dilación. Roig respondió con una negativa categórica y afirmó que no podía hacer tal cosa bajo ninguna circunstancia.
Annette preguntó si el caballero realmente tenía una amante, por ejemplo, la princesa de otro reino, Rondolis. La señora no tenía intención de regresar a la capital y quizás ahora había dado en el clavo. Advirtió que si el duque la enviaba a la capital, contaría a todo el mundo que había pasado su noche de bodas con el amo. El duque, desde luego, no se esperaba semejante giro de los acontecimientos y preguntó si la princesa realmente no tenía vergüenza alguna. Annette intentó persuadirlo para que se quedara solo un año, pero para el joven el plazo no suponía ningún problema. Decidió ser sincero con ella y admitió que había heredado la maldición de su padre, que le impedía llevar una vida normal. En cuanto la mujer tocó a Roig, un dolor terrible la atravesó, y él estuvo seguro de que ayer la duquesa había corrido un gran peligro. Roig insistió en que no era seguro quedarse allí, porque no podía influir en su maldición de ninguna manera. Pocos conocían la maldición del duque, por lo que esperaba que la muchacha guardara el secreto, a pesar de ser hija de su enemigo. En la historia original, solo un santo podía aliviar el sufrimiento del gran duque, pero ayer a Annette no le pasó nada. Por lo tanto, la heroína supuso que si volvía a tocar al caballero, tal vez todo se aclararía para ella. Le preguntó a Roig por qué no le había pasado nada, por qué no había sentido el dolor punzante. Ayer no sintió ningún dolor y, al contrario, Annette se sintió de alguna manera bien. Ella se lo contó al caballero con sinceridad y realmente era una verdad innegable. Tras sus palabras, el duque quedó increíblemente sorprendido. Nunca antes había conocido a una persona a la que su contacto no le causara dolor. Parecía que a Roika le incomodaban esas conversaciones, y el joven resultó ser más inocente de lo que la heroína suponía. Annette sabía que al gran duque no le caía bien, y no tenía ninguna intención de siquiera intentar complacerlo. Aunque la maldición no tenía efecto sobre ella, por alguna razón el duque aún quería que se marchara de allí, y si regresaba a casa, todos pensarían que había sido rechazada. Comenzó a llorar en silencio, no tenía a dónde ir, y no quería regresar a su vida pasada en absoluto. El duque nunca esperó ver las lágrimas de la muchacha y le pidió que tuviera cuidado en el futuro, pero le permitió quedarse allí. Extendió su pañuelo con bordados dorados y le pidió a la dulce señora que dejara de llorar. Annette consiguió salirse con la suya y, tomando el pañuelo entre sus manos, sonrió, prometiendo que nunca más volvería a derramar lágrimas. Prometió que si sentía el más mínimo dolor o le causaba algún problema al duque, inmediatamente recogería sus cosas y se marcharía. La heroína sugirió redactar un contrato matrimonial para que ambos comprendieran los términos de su estancia. Roig inicialmente no estaba seguro de si debía llegar tan lejos, pero Annette fue demasiado persistente. En las relaciones comerciales, los contratos siempre juegan un papel clave, y probablemente el duque aún no sabía lo intimidantes que podían llegar a ser. Firmaron un contrato en el que se estipulaba que los héroes acordaban mutuamente disolver el matrimonio después de un año, y Annette realmente esperaba contar con la ayuda del duque. El propio duque ni siquiera entendió cuando la muchacha logró persuadirlo, pero el momento en que realmente no sentía dolor le pareció extraño. Él tocó con delicadeza la mano de la dama, y desde ese momento, su unión matrimonial quedó oficialmente sellada. Parece que el severo caballero cayó en la red de esta dulce dama, que ahora se ha convertido en su verdadera esposa. Él le besó suavemente la mano, y desde ese momento quedó claro para todos que su terrible maldición no funcionaba allí. Ahora Annette estaba absolutamente segura de que el contacto del gran duque no le hacía daño. A la mañana siguiente, después de su conversación con el duque, la joven se sintió más ligera y sencillamente maravillosa. Su intención era quedarse allí solo un año, pero aún así trataba a los sirvientes con cortesía, considerándolos su nueva familia. Aunque deseaba vivir tranquilamente, si la duquesa no hacía nada, los rumores se extenderían. Así que sin duda tuvo que desempeñar su nuevo papel con diligencia, y Annette comenzó felizmente a vivir su nueva vida. Se detuvo frente a la puerta del caballero y llamó, pero por alguna razón nadie le respondió hoy. Unos segundos después, el joven simplemente abrió la puerta y se sorprendió al ver a la princesa justo delante de él. La señora le deseó buenos días a su nuevo esposo, y Roig se preguntó si algo había sucedido. Dijo que tal vez el duque quisiera desayunar con ella y pidió disculpas por semejante intrusión inesperada. Fue una descortesía por su parte llegar tan temprano, y probablemente al duque se debería haber avisado al menos, pero esta vez declaró que todo estaba bien. Annette se percató de que estaba a punto de atarse la corbata y se ofreció a ayudarle, pero Roig estaba seguro de que no era necesario. La señora solo quería ayudarle. El duque era tan frío que se negaba categóricamente a todo. La duquesa le aseguró que ella era excelente haciendo nudos y que el caballero claramente no era tan bueno en eso como ella. Roig siguió insistiendo en que él mismo estaba haciendo un gran trabajo, pero Annette aún le ofreció su ayuda. Por la mirada severa del caballero, se podía deducir que poco a poco comenzaba a enfadarse, pero la dama decidió encantarlo con su carisma. Finalmente el duque accedió y la victoria estuvo del lado de su esposa. Prometió hacer el nudo de corbata más bonito del mundo y estaba increíblemente feliz de que el joven finalmente se lo permitiera.
Nadie había tocado jamás al caballero antes, y ella le prometió que lo haría todo rápidamente y que no debía esforzarse demasiado. La señora le tocó suavemente la corbata, notó que el joven estaba un poco incómodo en ese momento. Nadie le había atado la corbata antes, y Roig incluso contuvo la respiración ante tal cercanía. Durante todo ese tiempo intentó no mirar a Annette a los ojos para no sentirse demasiado incómodo, pero aún así no pudo evitar mirar de reojo su rostro encantador y dulce. Mientras Annette anudaba cuidadosamente la corbata, intentando tener en cuenta cada detalle para que todo saliera perfecto. Por un segundo, Roig ya no pudo apartar la mirada de ella y sintió que se le enrojecían las mejillas. El corazón del caballero comenzó a latir con fuerza. Sus orejas se pusieron rojas como el sol abrasador. Él miró a la chica y ella decidió preguntar cuánto tiempo más el caballero seguiría llamándola princesa. Roig no sabía cómo más llamarla y Annette declaró que era su esposa y que merecía plenamente el título de duquesa. Fue algo totalmente inesperado para él, y la señora sugirió llamarla simplemente por su nombre de pila. Está bien, señora. El duque decidió quedarse con el título de duquesa, y acordó que, a partir de ahora, la llamaría así. Annette invitó felizmente a su nuevo esposo a desayunar para que finalmente pudieran pasar tiempo juntos y conocerse mejor. Los jóvenes de smoking negro recibieron a la señora y estaban a punto de contarle lo inusual del menú que ofrecían ese día. Se sorprendieron enormemente al ver al duque, que bajó a desayunar por primera vez en su vida. Annette tomó del brazo al caballero, y los jóvenes lo notaron con aún mayor sorpresa, porque el duque nunca tomaba de la mano a nadie. Los héroes estaban cómodamente sentados a una enorme mesa de comedor, y el menú de hoy incluía platos increíblemente lujosos. Annette agradeció al chef, que fue realmente increíble, y el desayuno, como siempre, simplemente delicioso. El duque admitió que le alegraba que a la dama le hubieran gustado todos los platos y que los chefs habían hecho un trabajo excelente. De postre se sirvió un pastel aromático relleno de fresa, que también fue preparado especialmente. Con gran placer, Annette dio un pequeño mordisco y admiró sinceramente el delicioso postre. Quedó sumamente complacida con el relleno, que seguramente había sido importado de Rondoris, y la señora confesó que le gustaría visitarlo algún día. Tal vez pueda visitarla el año que viene para la próxima boda del duque. Tras estas palabras, el caballero incluso escupió agua de su boca. Annette se echó a reír y admitió que solo estaba bromeando, y fue increíblemente tierno observar el comportamiento del caballero. La protagonista intentaba cada día alegrar sus días laborables con encuentros con el duque, pero aún así le sobraba tiempo libre. Si esta fuera la trama original, la señora tendría un sinfín de cosas que hacer, pero tal como están las cosas, todo lo que puede hacer es caminar y beber té. Se encontró con el mayordomo, quien le advirtió que su señoría planeaba dar un paseo por el jardín esa tarde. Sonaba como una invitación, pero ella no podía creer que el duque realmente quisiera verla. Whitley es uno de los pocos que conoce la maldición, y al duque ayudó a Annette porque sabía que la maldición no funcionaba en ella. Bien abrigada, la niña salió al patio, que estaba cubierto de nieve crujiente. Finalmente se encontró con el mismísimo duque. Él estaba allí de pie, iluminado por los rayos del sol invernal, mirando fijamente al cielo. Ella se acercó directamente a él y lo saludó mientras Roig la miraba en silencio. La señora admitió que fue una coincidencia. Se estaba preparando para salir a caminar cuando, supuestamente, vio al caballero por casualidad. Decidieron dar un paseo juntos, y la dama preguntó si el duque evitaba a las criadas debido a su maldición. Para ser honestos, al duque le había gustado que lo tocaran antes, y cuando el contacto físico puede provocar la muerte, uno empieza a evitarlo. Lo peor era que al duque no se le permitía contárselo a nadie y debió de ser simplemente insoportable para él. Ella notó que la corbata del duque se había deslizado un poco y que el joven ya se había cambiado de ropa esa mañana después del entrenamiento. Annette se ofreció a arreglarle la corbata, pero resultó que él no se había molestado en volver a atarla y la señora se la había estado atando con tanto cuidado. Resultó que el caballero simplemente se lo quitó, con cuidado y timidez, y luego se lo volvió a poner de la misma manera en que ella se lo había atado. Tal vez realmente le gustaba, pero el joven dijo que simplemente consideró inapropiado desatarlo cuando la chica se esforzaba tanto. Annette rió y advirtió que, a partir de ese momento, el caballero podía desatarse la corbata cuando quisiera, y que si lo deseaba, ella con gusto se la volvería a atar. Esta actitud resultaba un tanto inusual para aquel caballero severo y de sangre fría, que nunca había experimentado el calor en su vida. Parecía como si comenzara a sentir algo en su cuerpo que nunca había sentido antes de conocer a esa chica. Annette pensaba que el duque era un verdadero encanto y decidió intentar acercarse a él para poder ver ese lado suyo más a menudo. Y la operación de 3 visitas diarias comenzaba justo en ese momento, así que esa misma noche, Annette estaba de nuevo parada frente a la puerta de su oficina. De hecho, ella planeaba acercarse más a él para que luego no pudiera rechazarla, y decidió que necesitaba grabar su rostro en su memoria. Por supuesto, no podía decirle exactamente eso, y necesitaba alguna excusa, así que Annette decidió simplemente desearle buenas noches.
El joven admitió que no iba vestido adecuadamente, pero la señora le preguntó si, según su lógica, ella también iba vestida de forma inapropiada. Naturalmente, su atuendo era igualmente inapropiado, pero probablemente no se dio cuenta de que ese era el principal problema. Esta noche, Annette decidió hablar con el duque por cualquier medio necesario y afirmó que hacía demasiado frío en el pasillo, pidiendo entrar solo un segundo. Ella logró persuadir al caballero una vez más. Él se dio cuenta de que aquella chica era definitivamente impenetrable. Annette se sentó junto a su cama, tomó al caballero de la mano y le advirtió que no iba a devorarlo vivo, sugiriéndole simplemente que se relajara. Con cada segundo que pasaba, Roig sentía que se ponía cada vez más tenso y su cuerpo se veía atenazado por una extraña ansiedad. La señora le acarició la mano con cuidado y durante todo ese tiempo él se preguntó si realmente solo había entrado un instante. Poco antes, la joven había logrado ver la habitación del duque, y la última vez no había tenido tiempo de mirarla con detenimiento. Esto sucedió por razones obvias. El duque estaba a punto de irse a la cama, y Annette, al parecer, lo despertó, y ahora simplemente tenía que acostarlo. Amablemente le pidió al duque que se acostara en su cama para que finalmente pudiera relajarse y dejar de preocuparse. Roig se ponía cada vez más tenso con cada segundo que pasaba y no estaba para nada dispuesto a tumbarse en la cama donde estaba sentada su nueva esposa. Annette iba a acostarlo porque fue por su culpa que él se despertó y ella perturbó su paz. De hecho, era una experta en esto, y en cuanto empezaba a hablar en el trabajo, todos se dormían inmediatamente, pero el duque ahora se sentía como un niño. Annette solo entonces se dio cuenta de que quizás la maldición le impedía dormir al amo, razón por la cual se sentía tan ansioso. En la novela, la santa se convertirá en duquesa en el futuro. Hay una escena en la que la santa alivia el dolor del gran duque con la ayuda de su maná. En cuanto ella tocó al amo, el terrible dolor desapareció y él cayó en un sueño tranquilo. Recordaba frases como esas, y si esto es cierto, entonces con sus frecuentes caricias también podrá aliviar su dolor. Ahora que lo pienso, desde que ella empezó a tocarlo más a menudo, Roig parecía más tranquilo. Tal vez la ansiedad y el dolor disminuyeron por un tiempo, y esto se notó en el rostro sereno del joven. Roig incluso le permitió quedarse en el castillo debido a su bondad, así que Annette quiso agradecérselo al menos de esta manera. Annette no tenía intención de marcharse hasta que el joven estuviera en la cama, y no le importaba en absoluto lo que pensaran los sirvientes. De repente, el duque le preguntó a la muchacha si creía que estaba siendo demasiado terca, y a la heroína le preocupó que a él no le gustara. Así pues, una vez superada su indignación, el joven se recostó tranquilamente sobre la suave almohada y miró fijamente al techo. Por si acaso, decidió recordar que era un caballero que manejaba la espada a la perfección y que una dama no debía cometer actos precipitados. Annette se rió y le preguntó si tenía miedo de que ella lo atacara, a lo que el joven respondió sugiriendo que recordara todo lo que la señora había dicho o hecho hasta el momento. El duque era bastante frío e insensible, pero Annette no era del tipo que se rendía fácilmente. Ella tomó con cuidado su mano masculina para ayudarlo a intentar conciliar el sueño. La mano del caballero estaba increíblemente fría, y la dama decidió que necesitaba calentarse, y entonces se dormiría enseguida. El caballero estaba seguro de que nada le ayudaría, y era poco probable que pudiera dormir en paz. Annette continuó acariciando su mano fría, sintiendo cómo su piel comenzaba a calentarse lentamente. La tensión también fue desapareciendo gradualmente con cada segundo que pasaba. Roig parecía cada vez más tranquilo. La heroína se preguntaba cómo un hombre tan grande podía verse tan maltrecho, y tal vez la terrible maldición le estaba causando graves daños en su cuerpo. Al cabo de un rato, el duque se durmió como un hijo tranquilo, y en efecto, acariciarle la mano le ayudó enseguida. Annette se alegró de que el duque pudiera simplemente dormir bien y de poder serle útil. Ahora su rostro se parecía más al de un lindo cachorro roncando mientras duerme. Cuando Annette lo leyó en la novela, todo le resultó muy extraño, le pareció insignificante. Allí, la maldición se describió en apenas unas palabras, y lo que se ignoró por completo en la novela resultó ser su cruda realidad. Annette no podía tratarlo superficialmente, como si fuera un personaje a conquistar. La heroína salió silenciosamente de la habitación del amo y se dirigió a su dormitorio, pero de repente escuchó una extraña conversación. Las criadas estaban hablando. Una de ellas volvió a cambiar de turno porque no había nadie que cuidara de los hijos de Simón. Por alguna razón, las criadas seguían despiertas a esas horas. Una de ellas comentaba que habían estado solas hacía poco y que ahora se les había presentado una buena oportunidad. Estaban hablando de la vida personal de alguien que conocían, y un día la hermana de la criada dejó a su marido al cuidado de su madre, y poco después tuvieron otro hijo. Otra criada se les acercó y les preguntó qué hacían allí, ya que a esas horas nadie podía transitar tranquilamente por los pasillos. El mayordomo dejó bien claro que nadie debía merodear por la escalera central después de la puesta de sol. Las criadas le pidieron a la señora que no hiciera ruido en vano, asegurando que solo estaban charlando, mientras que no había agua caliente en la habitación de su señoría.
Annette se dio cuenta de que una de las chicas era su criada y su voz le resultaba demasiado familiar. La criada se ofreció a llevar agua caliente a otra persona, pero mientras hablaban, el agua se enfrió rápidamente. La señora afirmó que, en ese caso, el agua debía calentarse lo más rápido posible y la señora debía llevarla rápidamente a su habitación. La señora empezó a indignarse, se consideraba la doncella personal de la duquesa y llevaba todo el día lavando ventanas. Las señoras se dieron la vuelta y no cumplieron la petición de la otra criada, declarando que ya estaban bastante hartas de todo aquello. La doncella personal de la duquesa se dio cuenta de que parecía que ahora tendría que ir a la cocina a calentar el agua de nuevo. Pero no se podía hacer nada. Esas eran sus obligaciones directas, y durante todo este tiempo la duquesa observó lo que sucedía desde el segundo piso. Probablemente no querría arrastrarse hasta la cocina a esas horas, pero no había nada que hacer. La doncella personal decidió que gracias a esto, al menos podría beber agua caliente y se dirigió a la cocina. Annette decidió que la próxima vez tendría que preguntar el nombre de su doncella personal para poder finalmente conocer a los residentes de la mansión. En ese momento la señora notó algo extraño. La criada se giró, le pareció que alguien la observaba. A la mañana siguiente, la duquesa decidió saludar de nuevo a su marido y le deseó una mañana maravillosa. Tras la boda, la vida en la mansión del duque cambió por completo, y cada día esta chica iluminaba aquel lugar austero con su dulce sonrisa. Ella notó que el duque parecía haber dormido por fin lo suficiente, y su rostro lucía radiante y sereno. El duque decidió disculparse por lo sucedido ayer, ya que él mismo no esperaba quedarse dormido mientras la dama estaba en su habitación. De hecho, ese era el objetivo de Annette ahora que el duque había experimentado la calidez de su tacto. Le resultaría difícil conciliar el sueño solo. Al cabo de un rato, la señora volvió a estar en el despacho del caballero, y el joven le preguntó qué la había traído allí a una hora tan temprana. Annette sonrió dulcemente y dijo que simplemente estaba aburrida, así que decidió hablar con él. El duque le advirtió que aún tenía algunos asuntos pendientes, pero Annette no tenía intención de molestarlo. Se acomodó cómodamente en la silla y decidió simplemente leer un libro, pidiéndole al caballero que la ignorara y siguiera trabajando. Aparte de sus ayudantes, en el despacho del duque aparecían pocas personas, pero por alguna razón esta chica aliviaba su soledad. Incluso encontró un libro que describía diferentes maneras de atar corbatas y lo estudió con atención. El libro contenía algunos dibujos muy infantiles, y era posible que el autor no tuviera suficiente dinero para contratar a un ilustrador. Annette decidió que, en lugar de leer ese estúpido libro, podía encontrar cosas mucho mejores que hacer, y le gustaba mucho más contemplar al noble duque que leer un libro aburrido. Roig miró a su esposa y se preguntó si realmente quería preguntarle algo, ya que lo miraba con tanta intensidad. La dama respondió que no necesitaba nada y que, de hecho, el duque era tan guapo que no podía apartar la vista de él. Desde luego, no tenía ninguna intención de decirle lo que sentía, y simplemente siguió mirándolo. El joven se preguntó si ella realmente decía esas cosas a todo el mundo, pero la señora en realidad tenía unos estándares muy altos. Ella jamás le habría contado algo así a nadie en ese momento. León apareció en la oficina del maestro con el horario de entrenamiento. Al ver al caballero, a quien ya conocía, la dama sonrió y saludó cortésmente a su nuevo amigo. Roig se sorprendió de que ya se conocieran y de que la señora supiera muy bien su nombre. León trajo el programa de entrenamiento del que le había hablado al duque y decidió revisarlo un poco más tarde. Annette le contó a León que había visitado el hotel de Madame Marie hacía unos días y que su madre seguía presumiendo ante todo el mundo. León contó que su madre estaba encantada de cenar con la duquesa y que también estaba increíblemente complacida con los elogios y que organizó banquete tras banquete durante toda una semana, convirtiendo el hotel en unas vacaciones continuas. El duque escuchó la historia de cómo la propia Annette echaba de menos este lugar e incluso sugirió volver a visitarlo. Se dirigió al caballero, llamándolo por su nombre, con el fin de llamar la atención sobre sí mismo. En segundo lugar, él mismo les dijo que esperaran allí, pero al segundo siguiente cambió de opinión y le pidió a León que los dejara solos. El caballero no tenía intención de desobedecer las órdenes de su amo, lo entendió todo inmediatamente, pero temía haber hecho algo mal. Roig notó que la muchacha parecía haber logrado acercarse a los caballeros y León la acompañó en su camino hacia el dominio del duque. La dama decidió preguntar cuántos años tenía aquel caballero y el duque no entendió por qué ella estaba interesada en su edad. León ya parecía joven, pero sin las sombreras parecía aún más joven. Y Annette lo llamó un chico increíblemente guapo, algo que el duque nunca esperó oír. Ella acaba de decir que no le dice ese tipo de cosas a cualquiera, pero sí que dijo que el caballero era increíblemente guapo. Roig afirmó que este chico ya había pasado la edad en la que se le podía considerar guapo. Annette sospechaba que podría haber herido el orgullo del caballero, así que él inmediatamente echó a León de la oficina. La heroína estaba sentada a la mesa escribiendo algo con entusiasmo. En ese momento el duque decidió volverse hacia ella.
Ella simplemente sentía calidez por el hecho de que estuvieran cerca, porque recientemente se habían convertido en marido y mujer. De repente, el duque anunció que tenía que irse, su agenda estaba llena hasta bien entrada la noche. Decidió marcharse de repente, alegando motivos laborales, pero la protagonista no lo comprendió, en absoluto era realmente tan taciturno por naturaleza o simplemente se sentía incómodo a su lado. En cualquier caso, el traje le sentaba de maravilla y el joven era un modelo de elegancia. Annette se interesó por la forma de vestir de los hombres en la capital, y el único hombre de allí que conocía era su hermano. Le envió un regalo tan caro que ella todavía no le ha dado las gracias, e incluso se ha olvidado por completo de él. Annette decidió escribirle una carta en el momento oportuno, pero aunque a su hermano no le gustara, ella tenía que darle las gracias. Se sentó a escribir una carta y no sabía por dónde empezar, quería darle las gracias, pero también tenía muchas preguntas sobre por qué le había entregado la caja a través de un sirviente. Annette intentó redactar la carta correctamente, y cada vez reescribía las primeras líneas. De hecho, ni siquiera sabía qué escribirle, y le resultaba demasiado difícil encontrar las palabras adecuadas. Durante mucho tiempo no supo encontrar las palabras adecuadas, y no entendió por dónde empezar sin expresar su descontento. De repente vio a la misma criada que amablemente le había ofrecido a su ama algo sabroso para comer. Sin duda era la señora que había visto ayer cuando fue a la cocina a calentar el agua. La doncella trajo muchos dulces, y la duquesa decidió agradecerle su arduo trabajo y le entregó un trozo de delicioso pastel. Probablemente no esperaba tal gratitud, y es poco probable que alguien le diera comida a una sirvienta común. Tras dar un mordisco a una jugosa fresa, la señora se preguntó si esa fruta era realmente tan común en el norte, pero sin duda no crecía bien en un clima tan frío. Después de los deliciosos postres, la señora se sintió estupendamente y ahora podía pensar con calma en la carta. Para empezar, decidió escribir un saludo y luego elaborar la parte principal para hacer preguntas de interés. La criada preguntó si debía tirar todo el papel del suelo, y mientras escribía la carta, no se dio cuenta de cómo había esparcido las hojas de papel en todas direcciones. Pero la doncella desconfiaba de la señora y decidió llevarse consigo el único trozo de papel que estaba en el suelo. La oscura noche descendió lentamente sobre las tierras del norte, cubriendo los tejados de los castillos con un manto blanco de nieve. Esa noche, Annette volvió a ver al duque para desearle buenas noches. El joven abrió la puerta de inmediato, como si hubiera estado esperando el momento en que la duquesa volviera a verlo. De repente, el caballero cerró la puerta tras él, y Annette se sorprendió porque se comportaba de forma muy extraña. El duque no había tenido oportunidad de decírselo esta mañana, así que decidió hacerlo en ese mismo momento, diciéndole que sería mejor si ella dejara de visitarlo por la noche. Él insistió en que nada bueno saldría de sus encuentros nocturnos, mientras la duquesa lo miraba con desconcierto. Roig afirmó que sabía que la señora estaba intentando llamar su atención con la mejor intención, pero le pidió que no invadiera más su espacio personal. Annette le preguntó si realmente estaba tan molesto y si esa era la razón por la que se negaba a verla. El caballero estaba acostumbrado a pasar tiempo a solas y estaba seguro de que así debía seguir viviendo. Esto no significa que se pueda hacer todo lo demás, y no se trataba solo de reuniones nocturnas. Cerró la puerta delante de la chica, y Annette se sintió entristecida al oír una negativa tan categórica. Permaneció un rato cerca de la puerta cerrada, sin comprender por qué el duque había decidido hacerle esto, y se negaba a cualquier reunión. Hoy incluso llevó un poco de aceite aromático para darle un masaje de manos, y no esperaba que el duque simplemente le cerrara la puerta en las narices. No solo ella se sentía incómoda, el joven también se sentía mal, pero entendía que esa era la mejor opción en ese momento. Roig ni siquiera estaba seguro de si debía contarle a la duquesa sobre su terrible maldición. Durante mucho tiempo se acostumbró a vivir solo, tiempo durante el cual se volvió áspero y frío, pero la chica pareció decidida a cambiar su vida. Inmediatamente después de la boda, el duque pidió a su asistente que le proporcionara información sobre Annette. Muchos la llamaban la hija favorita del marqués, pero existían rumores muy plausibles de que era una hija ilegítima. Ferrell preguntó en una ocasión si el duque la seguiría tratando con tanta frialdad, incluso después de esto, ya que su duquesa ni siquiera era la verdadera hija del marqués. Incluso su asistente ya se había acostumbrado a esa chica, llamándola la duquesa del norte, y a Roig no le gustaba nada. Independientemente de la verdad sobre su origen, el duque seguía sin tener intención de cambiar de opinión, el marqués no se detendría ante nada y sin duda encontraría la manera de utilizar a Annette. Si descubre que las mujeres pueden morir con solo tocar al duque, todo podría cambiar drásticamente. La vida pacífica en Blenheim podría llegar a su fin, y el gobernante del norte era muy consciente de ello. Un día, llegó ese terrible día en que el padre finalmente comprendió que un futuro terrible le esperaba a su hijo. Si el padre del duque hubiera sabido que la maldición era hereditaria, jamás habría hecho un pacto con ese dragón. La sola idea de que su hijo heredara la maldición le aterrorizaba, porque ese dolor era peor que la muerte misma.
En aquel entonces, el joven duque era todavía un niño y no entendía por qué su padre hablaba de una terrible maldición. El padre no tuvo otra opción, pero Roig era diferente. Esa maldición y esa sangre, que le acarreaban un dolor terrible, tenían que terminar con él. Miró pensativo por la ventana. Aún hacía frío afuera, pero incluso con ese clima, la primavera seguramente llegaría. Roig solo tenía un pensamiento: le gustaría a Annette la primavera en las tierras del norte. Para él, esta época del año era especial. La dieta de Annette incluía deliciosas fresas frescas todos los días, y una vez admitió que le encantaba la fruta. El duque notó que incluso al comer un simple trozo de pastel, los ojos de la niña brillaban, y ella siempre repetía que las fresas estaban muy ricas. La chica siempre tenía una sonrisa radiante en su rostro, y su voz era increíblemente dulce. Cerca de ella, incluso el invierno más frío se convierte en primavera, e incluso las nieves más intensas se derriten. Roig recordó su frase a la perfección, y sin más dilación, después de un año de convivencia, ella prometió marcharse para siempre. La gran duquesa no se quedaría allí mucho tiempo, y el duque comprendió que simplemente necesitaba un lugar donde alojarse por el momento. Así pues, no debe acostumbrarse a su calidez, de lo contrario nunca podrá regresar a su vida anterior. La presencia de Annette solo mitigaba el dolor, pero eso no significaba que pudiera levantar la terrible maldición. Por eso Roig estaba seguro de que no debía encariñarse con nadie, y ese era el máximo acercamiento que podía permitirle a ella. El mayordomo llegó ante el amo y le informó de que, siguiendo sus órdenes, habían realizado un pedido y que casi todo estaba listo. Ahora, cada día al amanecer, se entregará una ración doble de fresas, y esto es exactamente lo que pidió el caballero. También pidió colocar una mesilla auxiliar junto al sofá de su oficina, y su petición sonó extraña. El mayordomo lo entendió todo de inmediato. Aquello era para su gracia la duquesa, y una mesa pequeña sería perfecta para ella. Whitley estaba seguro de que sería muy cómodo apoyar la mano sobre una mesa así, y que la duquesa estaría encantada leyendo un libro y comiendo fresas. El duque no quería en absoluto pensar que Annette lo estuviera influenciando, y estaba seguro de que eso no significaba absolutamente nada. El duque decidió pedir una mesa pequeña porque, cuando la dama se sentó a su lado, notó algo. Annette nunca pidió nada lujoso, y no tenía el aspecto de una aristócrata insolente. No necesitaba condiciones demasiado cómodas, y leyó el libro en una posición incómoda. Últimamente, Annette se tocaba mucho el hombro, y el duque pensó que tal vez le dolía. Vio que ella estaba incómoda, y no pudo fingir que no se daba cuenta, así que estaba seguro de que con eso bastaría. Por fin había llegado la primavera al extremo norte, los árboles comenzaban a reverdecer lentamente, y ya era posible estar al aire libre sin ropa de abrigo. Por la mañana, Annette solo tenía una pregunta en mente: si el duque había dormido bien ese día, pero no se acercó a él, pues temía que le dijera que se mantuviera alejada por completo. Últimamente, le parecía que había bastantes frutas, y en ese momento vio a Ferel acercándose lentamente. Estaba increíblemente contenta de verlo hoy, y ella y el asistente del duque entablaron una relación maravillosa. Hacía mucho tiempo que no se veían, y el ayudante llevaba mucho tiempo ausente del castillo porque tenía mucho trabajo que hacer. Detrás de la asistente, para su sorpresa, apareció el gran duque, a quien la dama ciertamente no esperaba ver. Ella estaba segura de que ahora él intentaría por todos los medios evitar la reunión, pero por alguna razón hoy decidió venir. El duque se dirigía a la torre de vigilancia, tenía asuntos que atender allí, y la dama le preguntó si había decidido dar un paseo. Ella estaba segura de que hoy sería mejor, pero al parecer el caballero seguía de mal humor. Ferel preguntó si la señora había leído realmente el libro, y resultó que, efectivamente, había leído un libro de cocina. La duquesa mostró con alegría un nuevo libro que había llamado su atención. El ayudante leyó atentamente el título del libro, y solo con el título lo comprendió todo. El libro se titulaba 100 recetas para ayudar a una esposa a ganarse el amor de su marido, y fue una completa sorpresa verlo en manos de la duquesa. El duque no entendía en absoluto de dónde sacaba la señora libros tan extraños, porque ella constantemente intentaba aprender algo. De hecho, encontró el libro en la biblioteca. En realidad estaba buscando recetas como la de estofado de tomate, e invitó al duque a acompañarla. Por un lado, el joven deseaba increíblemente pasar tiempo con ella, pero comprendía perfectamente cuáles podrían ser las consecuencias. Hoy no pudo resistir la tentación de pasar un rato agradable juntos, y los héroes dieron un paseo por el fragante jardín. El duque advirtió que hacía frío afuera ese día y que después del paseo sería mejor seguir leyendo adentro. Por alguna razón, Annette sentía que hoy hacía mucho más calor afuera, o simplemente quería estar cerca del duque. Tal vez porque alguien le había dicho que no los visitara, pero el joven dijo que esto solo se aplicaba a las visitas nocturnas. La asistente admitió que si ella se sentía incómoda en las habitaciones, él podía desocupar la habitación contigua a su oficina, pero en respuesta a esto, el duque sugirió que simplemente se quedara en la suya. Ferel intentó ayudar a la dulce muchacha, y la heroína preguntó si su señoría también estaría allí.
La dama admitió que si el duque tenía la intención de evitarla por más tiempo, se vería obligada a rechazar su oferta. Mañana era día de entrenamiento general para los caballeros, así que el caballero planeaba pasar allí todo el día. Cuando Annette se enteró de esto, quiso venir a ver el entrenamiento general, y nunca antes había visto nada igual. El asistente se alegró de ver a la chica entrenando, pero por alguna razón el duque volvió a negarse. Ferel decidió que sería mejor mantener la boca cerrada mientras el amo estuviera cerca, para no enfadarlo aún más. El duque iba a comprobar el entrenamiento general de los caballeros, estaba seguro de que aquel espectáculo no era para extraños. Sus palabras sonaron duras. Annette era su esposa, la que había intercambiado votos matrimoniales con él, y ahora la llamaba extraña. El representante que se había casado con la muchacha en lugar del duque estaba allí mismo, y la dama estaba enfadada porque la trataba como a una extraña. Llevaba un anillo en el dedo, y recordaba muy bien cómo el ayudante del duque se lo había puesto personalmente en el dedo anular. La señora se volvió hacia la asistente y le dijo que, efectivamente, llevaba un anillo de bodas en la mano. Tarde o temprano tendría que presentarse formalmente ante los caballeros. La heroína simplemente pensó que era una buena oportunidad, ya que todos estarían reunidos. Por alguna razón, el duque permaneció en silencio, y Annette preguntó si el caballero realmente no tenía intención de presentarla allí. Originalmente no había planeado traerla aquí, así que cuando llegó no lo había pensado bien y realmente parecía un marido terrible. Annette no estaba dispuesta a creer que el duque fuera tan indiferente a los asuntos de su esposa, y ciertamente eso no podía suceder. Sus palabras sonaron convincentes, y el joven accedió, invitando a la muchacha a saludar a la orden de caballería durante una sesión de entrenamiento general. Annette estaba encantada con su consentimiento y pensó que este evento podía considerarse maravilloso. Se olvidó por completo de que tenía cosas que hacer y les dijo a los chicos que iba a hacer algo. El comandante ordenó a su ayudante que reuniera inmediatamente a todos los caballeros en el campo de entrenamiento, aunque él se dirigía a la atalaya. El duque fulminó con la mirada a su ayudante y le preguntó si de verdad quería que los caballeros decepcionaran a la duquesa, de modo que ella luego pudiera decir qué malos caballeros había tenido, y él ciertamente no podía quedar mal ante la dama. Ferel no hizo más preguntas innecesarias y prometió pedirle inmediatamente a Sir Hedrick que reuniera a todos los caballeros. El duque también ordenó que se limpiara el campo de entrenamiento hasta que no quedara ni una sola mota de polvo, ya que estaba a punto de presentar solemnemente a su amante. Poco antes, la protagonista, de muy buen humor, fue a la tienda de vestidos, donde fue recibida por empleados amables. Una de las señoras se llamaba Madame Lamondria, y a juzgar por su semblante severo, se podía deducir que era la dueña del establecimiento. Annette dijo que le habían comentado que este es el estudio más famoso y caro de todo el norte. Mañana la heroína iba a saludar oficialmente a los caballeros por primera vez, y le gustaría obsequiarles bufandas como regalo. Madame miró amenazadoramente a sus ayudantes, y ellos comprendieron de inmediato lo que debían hacer. Literalmente, un par de segundos después, aparecieron ante los ojos de Annette las bufandas más lujosas, confeccionadas con telas exquisitas y caras. Las señoras extendieron los pañuelos sobre una mesa grande y dijeron que si a la señora le gustaba alguno, se podía crear cualquier diseño que deseara. 99 caballeros están programados para participar en los ejercicios de mañana, excluyendo a otros que actualmente se encuentran en misión. La heroína se sorprendió por tal número, porque no eran simples soldados y no esperaba que hubiera tantos caballeros allí. Y ahora necesita dar la orden de que necesita nada menos que 99 bufandas, literalmente, para mañana. Annette advirtió que, como todos saben, no goza de un trato de favor especial por ser la gran duquesa. Tal vez su decisión de causar una buena impresión a los caballeros fue demasiado egoísta, y probablemente ahora esté pidiendo lo imposible. Le pidió a Madame que se olvidara del asunto, porque la tarea parecía demasiado imposible. Annette pensó en la posibilidad de dividir el encargo entre varios talleres, pero no podía simplemente hacer un regalo al azar a la orden de caballería. Y declaró que el regalo más caro debería ser precisamente ese, el mejor estudio del norte. Justo ahora, delante de Madame, dijo que su estudio era el mejor, y después de eso se mostró dispuesta a cumplir cualquier encargo. La señora preguntó si había algún diseño de bordado en particular que le gustaría ver. Annette tomó un bolígrafo y dibujó el emblema que quería ver en un trozo de papel, y preguntó si realmente era posible hacerlo. La señora decidió que debía mostrarse de la mejor manera y prometió confeccionar las mejores bufandas del norte. Las costureras empezaron a cuchichear a sus espaldas. Era un pedido demasiado grande, y parecía que todas tendrían que trabajar conmigo sin descanso. La duquesa agradeció a las chicas y les prometió que si completaban la tarea a tiempo, estaría dispuesta a pagarles el doble. El taller de costura nunca había hecho una oferta semejante y nadie podía rechazarla. Las señoras cogieron con entusiasmo las tijeras y se dispusieron a prepararlo todo de la mejor manera posible, porque el dinero es la mejor terapia. La duquesa agradeció una vez más a las damas por haber accedido a un pedido tan grande e inesperado.
Tenía la increíble esperanza de que las costureras crearan las bufandas más únicas y hermosas. Ella sonrió, y las señoras se sonrojaron de vergüenza, sin comprender cómo una persona podía tener una sonrisa tan encantadora. Al día siguiente, los caballeros más venerables de las inhóspitas tierras del norte se reunieron en el campo de entrenamiento. El duque, con gran respeto, se presentó ante ellos con su amante, que recientemente se había convertido en duquesa. Los caballeros saludaron unánimemente a su gracia la gran duquesa, y en ese momento Annette sintió una emoción increíble. Se alegró de conocer finalmente a los caballeros que defienden valientemente las tierras del norte cada día. Aunque su encuentro tuvo lugar bastante tarde, ella admitió que estaba contenta de verlos, y los caballeros no pudieron resistirse a su encantadora presencia. Si la diosa primavera apareciera ante ellos, estaban seguros de que sin duda se parecería a su nueva ama. Annette le dijo al duque que había preparado un pequeño regalo para cada uno. Le gustaría recordar el rostro de cada persona y entregar los regalos personalmente. Roig no lo dudó ni un instante y se dejó mostrar en su mejor versión, obsequiando a los caballeros con regalos personales. Ordenó a la primera división de caballeros que saliera uno por uno, mientras los caballeros se preguntaban si la dama realmente había preparado algo para ellos. Cada caballero se acercaba a la dama y ella, con gran emoción, le entregaba solemnemente la bolsa. El regalo era increíblemente bonito, una bolsita blanca como la nieve atada con una cinta roja brillante. La dama agradeció a cada caballero su servicio y le entregó un obsequio personal, y para los jóvenes este tipo de trato era una novedad. La duquesa se esforzó diligentemente por recordar el nombre de cada caballero, porque en esta vida quería demostrar que era una persona digna. El duque quedó increíblemente sorprendido, porque la dama reconocía a cada caballero a simple vista. Y ni siquiera se imaginaba que ella trataría al destacamento caballeresco con tanto respeto. De repente vio tinta en sus dedos y sus manos estaban rojas. En ese momento, el duque se dio cuenta de que parecía que la señora había estado envolviendo y firmando regalos personalmente toda la noche. El espectáculo fue sencillamente increíble, y la actitud de la duquesa hacia los caballeros impresionó profundamente a Roig. Los caballeros desempaquetaron lentamente sus regalos, y en cada bolsa de terciopelo había un pañuelo blanco como la nieve bordado con el escudo de armas y el símbolo de las tierras del norte. Pero lo que más asombró a los caballeros fue que cada uno recibió un pañuelo con un bordado diferente, y el color de la letra en el pañuelo también era diferente. Algunas tenían una letra roja, otras una azul, y los jóvenes se dieron cuenta de que las bufandas estaban divididas por colores según la división. Los regalos eran tan exquisitos y a la vez tan considerados que los caballeros pudieron darse cuenta de que la dama había puesto mucho empeño en prepararlos. Ella repartió todos los regalos entre los caballeros, y el caballero supuso que probablemente ahora era su turno. Él elogió el buen trabajo de la duquesa, y como ya habían terminado de saludarse, ella decidió marcharse primero. Roig estaba absolutamente seguro de que la duquesa también le daría un regalo, pero ella estaba a punto de abandonar la sesión de entrenamiento en ese preciso instante. La señora sonrió y le deseó al duque una sesión de entrenamiento exitosa y se preparó para marcharse. El joven observó en silencio la silueta que se alejaba, con desconcierto, y se hizo una sola pregunta. Podría ser que realmente no le fuera a dar nada después de haber entregado personalmente a cada caballero un pañuelo único. Y el duque, perplejo, comenzó a darse cuenta de que, de toda la tropa de caballeros, él era el único que no había recibido el codiciado regalo. Tras el entrenamiento, lograron encontrarse en el pasillo, y la heroína suspiró, pues no esperaba ver al duque en ese momento. Preguntó por qué el caballero no había llevado corbata desde ayer, cuando siempre la había llevado antes. Los días se estaban volviendo bastante fríos en el extremo norte, y la duquesa preguntó si debía traer la corbata de inmediato. Durante todo este tiempo, el duque había llevado una corbata roja en el bolsillo, y ahora decidió sacarla y mostrársela a su amante. La señora se sorprendió de que él realmente lo hubiera estado llevando en su bolsillo todo este tiempo, pero que por alguna razón no lo hubiera atado él mismo. Pidió que le dieran una corbata y comenzó a anudarla con especial cuidado, igual que la última vez. Siempre que Annette estaba cerca, el duque sentía un agradable calor emanando de su cuerpo. Desde luego, no tuvo tiempo de darse cuenta de que todos los caballeros estaban justo al lado de ellos, y por primera vez vieron al comandante permitiendo que otros lo tocaran. Los caballeros supusieron que debía tener muy buena relación con la gran duquesa, pero seguramente ella no era la misma villana famosa de la capital. Y no puede ser que una persona tan encantadora sea mala. Durante el día, la heroína decidió visitar a su marido ficticio y se dirigió al despacho del duque. Como de costumbre, el caballero estaba ocupado con su trabajo, pero hoy su rostro ni siquiera parecía tan severo. Como aún no era de noche, Annette se ofreció a entrar y dijo que le gustaría comunicarle algo al duque. Ella le entregó una bolsa blanca como la nieve, atada con una cinta dorada, como un regalo para caballeros. Le entregó el regalo con cuidado y admitió que le gustaría dárselo personalmente al caballero, de todo corazón.
Resultó que todo ese tiempo también había sido un regalo para él, y por supuesto, Annette no podía dar un regalo a todos los caballeros y dejar al comandante sin nada. El duque, con una leve reverencia, aceptó el paquete elegantemente envuelto de manos de Lady Annette y sintió la anticipación que siempre surgía antes de abrir un regalo entregado con sincera calidez. Tras desatar la cinta de raso, el duque desplegó con cuidado la fina seda, dejando al descubierto un pañuelo tejido con el material más delicado, como una telaraña atravesada por la luz de la luna, pero la verdadera decoración del pañuelo era el bordado. Sintió el calor que emanaba de la bufanda y se dio cuenta de que no era solo un objeto, sino un pedazo del alma de Lady Annette, plasmado en un bordado magistral. Roy alzó la vista hacia Lady Annette, y sus ojos, generalmente reservados y severos, se llenaron de genuina admiración y gratitud. Prometió usar ese pañuelo con gusto, pero la reacción del duque le pareció extraña. A la muchacha lo principal era que le gustaba. Al poco rato se oyó un suave ronquido en el despacho, y el duque se percató de que Annette se había quedado dormida sobre la mesa. El duque quería llevarla a su habitación, pero temía hacerle daño, e incluso pensó en si debía llamar a los sirvientes. La idea de que la duquesa fuera llevada en brazos por otro hombre le inquietaba, y no quería ni mirar aquella escena. Recordaba bien sus palabras ayer. Ella confesó que no sentía ningún dolor, lo que significa que la maldición no tiene efecto sobre ella. Annette dejó claro que no sentía ningún dolor por el contacto del duque, sino más bien una cálida sensación de hormigueo. El duque la tomó con cuidado en sus brazos y solo rezó para que esta vez todo saliera bien y la maldición realmente no funcionara. Annette ni siquiera se despertó durante todo ese tiempo. Probablemente recibió tantas emociones positivas que simplemente se quedó dormida por el cansancio. Por suerte, logró cargar a la mujer y acostarla en la cama, y la maldición no se manifestó. Annette durmió profundamente y ni siquiera se despertó, lo que significaba que definitivamente no sentía dolor en ese momento. El duque de repente se fijó en el anillo que llevaba su esposa en el dedo anular, un anillo que ni siquiera había tocado. Él recordaba sus palabras. La muchacha recordaba perfectamente cómo el propio ayudante del duque le había puesto el anillo en el dedo. Y tan pronto como el duque comenzó a pensar en esto, se consideró un verdadero tonto, y ahora estaba seguro de que era necesario ir él mismo a la boda. Se quedó de pie junto a su cama, mirando a la duquesa dormida, absorto en sus pensamientos sobre la boda a la que no había asistido. Vio unos pendientes grandes en las orejas de la joven y se preguntó si podrían molestarle mientras dormía profundamente. El duque se sentó en el borde de la cama, mirando su rostro sereno, mientras los pensamientos le daban vueltas en la cabeza. Él le tocó la oreja con cuidado y decidió quitarle los pendientes de todos modos, para que ella estuviera cómoda, esperando que no pasara nada si la tocaba. El duque lo hizo con tanto cuidado que jamás en su vida había hecho nada parecido. Por alguna razón, él quería cuidar de esa niña y ver su radiante sonrisa todos los días. Ayer por la mañana, el duque esperó a la gran duquesa en la puerta de su dormitorio, y ella llegó casi a la misma hora cada vez. No pretendía decirle que no volviera en absoluto, y se preguntó si sus palabras habían sonado demasiado duras. Considerando la expresión de su rostro cuando dijo esto, lo más probable es que la chica simplemente estuviera asustada, por lo que el joven decidió reunirse con ella para desayunar. A la mañana siguiente se sentó solo en el comedor, y hoy ha tenido que comer solo. Por este motivo, el duque ni siquiera podía concentrarse en su trabajo, y no podía creer que hubiera sido demasiado duro con aquella frágil dama de la capital. Por suerte, logró encontrarla sentada en el jardín, y el joven incluso sintió alegría al verla. Una radiante sonrisa apareció una vez más en su rostro, haciendo imposible resistirse a mirarla. Por un instante, la fría expresión del caballero se tornó más agradable en cuanto Annette apareció a la vista. Ayer mismo se produjo una situación inesperada cuando el duque estaba en la habitación de la muchacha y la doncella estaba a punto de llevarle té caliente. Ella gritó de sorpresa al ver al duque intentando quitarle los pendientes a su esposa. La criada comenzó a disculparse. No había pensado en absoluto que hubiera alguien en la habitación. El duque se sintió tan incómodo que simplemente le pidió que dejara el agua y saliera. Al principio fue grosero con la duquesa. Le dijo que no volviera a ir a verlo por la noche, y al final lo atraparon en su habitación. Puede parecer patético desde fuera, pero el duque tenía una opinión completamente diferente al respecto. Finalmente, Annette despertó y se dio cuenta de que estaba en su habitación, pero definitivamente no podía haber venido allí. Solo recordaba haber estado leyendo un libro en el despacho del amo, y en cuanto despertó, la criada acudió inmediatamente a ella. Annette le preguntó a la señora si sabía cómo había logrado entrar en el dormitorio el día anterior. En cuanto la conversación giró en torno a la noche anterior, una mirada pícara apareció en el rostro de la criada. Dijo que su gracia el duque se aseguró personalmente de que la señora se durmiera sana y salva. La heroína se sorprendió aún más al ver sus pendientes sobre una almohada de terciopelo justo al lado de la cama. De verdad se molestó siquiera en quitar esta cosita, cuando la señora, incluso sobria, no puede quitarlas con tanta pulcritud.
Se imaginaba al duque llevándola en brazos por el pasillo e incluso sugirió que probablemente la cargaba sobre su hombro como un saco de patatas. En cualquier caso, ahora sentía una vergüenza mortal y no entendía cómo, durante todo el tiempo que él la cargó, no había despertado. Decidió preguntar a la criada si sabía dónde estaba el duque, y la muchacha oyó que se había marchado por negocios y que regresaría a última hora de la noche. Sería incómodo que chocaran ahora, y sin embargo, para Annette era mucho mejor. Al principio no sabía qué hacer sin el duque, pero luego decidió que sería mejor simplemente ir a comer estofado de tomate y disfrutar de la maravillosa vida de una duquesa. Fue a casa de los padres de León, y Marie se alegró muchísimo de ver a la señora, aunque se disculpó por tener que sentarla en una mesa en la esquina. Como era de esperar, el estofado resultó ser, una vez más, el más delicioso del mundo, e incluso el cocinero del castillo del duque no puede compararse con Marie en lo que respecta a este plato. Desafortunadamente, no podía comer ese estofado todos los días, y Marie sugirió dejarle la receta, que no era ningún secreto. La señora sentía que estaba en deuda con esta señora, y que esto era incluso demasiado por su parte. Se preguntó si tal vez debería hacer algo a cambio para hacer una calle principal. No había mucha gente, y parecía que la gente venía más a comer que a pasar la noche. Annette se preguntó si el bajo número de huéspedes se debía a la temporada, pero lamentablemente, el hotel en su conjunto rara vez recibía viajeros. María admitió que solo gracias a los almuerzos su negocio seguía prosperando, y que si no fuera por la comida, habrían quebrado hace mucho tiempo. Marie cocinaba increíblemente bien, y la duquesa lamentaba que hubiera tan pocos clientes. Pero de repente le vino a la cabeza una idea interesante, y no podía creer que no se le hubiera ocurrido antes. Fue bueno que hubiera podido pensar en esto antes de irse, y la señora ideó un plan magnífico. Simplemente quería hacer algo bonito y especial por Madame Marie para agradecerle su hospitalidad. Preguntó qué tal si intentabas cocinar y vender comida deliciosa. Por supuesto, dependía de ellos decidir si seguían el consejo o no, pero ella confiaba en que la idea les ayudaría a aumentar sus beneficios. Después de un delicioso almuerzo, regresó a la mansión, donde el mayordomo la recibió y le informó que Madame Lamondria había llegado. Su Alteza el Duque pidió revisar el guardarropa de la muchacha, ya que pronto cambiaría la estación y era necesario comprar ropa nueva. Últimamente el duque se había vuelto un poco demasiado atento, pero era del tipo de persona a la que no le gustaba la variedad en la ropa, y Annette no creía que le importara. Y se preguntó con horror si el duque habría decidido hacer esto porque no le gustaba su vestido. O quizás tenía un aspecto tan descuidado que el duque decidió comprar ropa nueva lo antes posible. Hoy el duque discutió con los caballeros los problemas con la compañía comercial, que había estado vendiendo sus productos a precios deliberadamente bajos, y que ahora necesitaban intervenir y detenerla por la fuerza. Sonaba a otro dolor de cabeza, y el ayudante del amo era muy consciente de ello. Por alguna razón, el duque estuvo increíblemente callado hoy, y Ferel le preguntó si realmente estaba pensando en la duquesa en ese momento. Supuso que el caballero no estaría sonriendo debido a los problemas que habían surgido, pero definitivamente ahora tenía una sonrisa en el rostro. El comandante del Formidable miró a Ferel y dijo que el joven había logrado volverse más audaz tras la llegada de la duquesa. Alegó que simplemente estaba comprobando si a la duquesa le gustaba la ropa nueva, pero eso significaba que seguía pensando en ella. El asistente le preguntó si realmente había llamado a una modista de un taller famoso. El duque no entendía si había algún problema, y los propios caballeros dijeron que ella necesitaba ropa nueva. Anoche el duque anunció que necesitaba aumentar la asignación personal de la duquesa. Le parecía simplemente necesario que ella gastara su paga en regalos para los caballeros, y cuanto más la conocía, más cariñosa le parecía aquella muchacha. El asistente se percató de ello, vio el equipaje que Annette traía consigo y parecía que carecía por completo de ropa y accesorios. La mayor parte de su vestuario se compone de vestidos sencillos y modestos, pero ahora que se ha convertido en una duquesa respetable, sin duda necesita lujo. Por una sencilla razón, el duque no se percató de esto porque la dama lucía simplemente hermosa con cualquier ropa. Se ofreció a destinar un presupuesto aparte para la ropa de su señoría, pero ella tampoco tenía una sirvienta que pudiera acompañarla al estudio. El duque ordenó encontrar los estudios más famosos, para que no fueran inferiores a los de la capital, y no tenía ni idea de qué debía hacer ahora. Decidió contactar con León para preguntarle cuáles eran los mejores talleres del norte. Entre los lugares que frecuentan las damas nobles, uno destaca por su popularidad, e incluso los pañuelos que su gracia distribuyó entre los caballeros fueron confeccionados allí. Roig no entendía por qué todos los caballeros conocían a la duquesa mejor que él, e incluso sabían a qué estudio iba. León le sugirió al duque que, puesto que se trataba de un regalo, probablemente sería mejor presentarlo de otra manera y entregarlo en persona. León aseguró que la duquesa, en cuanto viera el regalo, estaría increíblemente encantada con la inesperada sorpresa. Sus palabras eran bastante lógicas. El duque se preguntó si aquello realmente podría complacer a la joven.
Las damas nobles pueden ser volubles, y algunas podrían interpretar esto como una crítica a su apariencia, pero el duque estaba seguro de que Annette no debía pensar así. Si la duquesa se siente mínimamente ofendida, entonces todos los caballeros estarán sin duda en problemas. Poco después, los caballeros regresaron al ducado tras concluir sus asuntos, y ya era tarde por la noche. Fueron recibidos por el mayordomo principal, y el duque supuso que Annette lo estaba esperando, y parecía que el regalo sorpresa le había traído mucha alegría. Roig sabía que ya era bastante tarde y que una visita podría parecer inapropiada, pero el mayordomo anunció repentinamente que la duquesa le había pedido a Leon que pasara a su oficina antes de que ella se dirigiera a sus aposentos. En ese preciso instante, Leon estaba a punto de caerse al suelo y no entendía por qué la duquesa había decidido llamarlo a esas horas. Incluso estando detrás del duque, se podía percibir su enfado, su falta de comprensión de todo aquello. Y podría ser realmente que durante todo este tiempo, su fiel esposa, la duquesa, hubiera estado esperando a Monsieur Leon, y no a su marido en absoluto, y que ahora el duque necesitara averiguarlo.